Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 18. Capítulo 93. El sonido se percibe de forma diferente bajo el agua. No se puede distinguir de dónde proviene ni a qué distancia se encuentra. Probablemente se oirían sonidos agudos que no se percibirían en tierra firme. Y, de repente, uno se volvería sordo a los graves retumbos que normalmente se oyen. En tierra, el sonido viajaba en ondas a través del aire. Cuando estas ondas llegaban al oído, hacían vibrar los diminutos huesecillos auditivos del oído interno. Pero bajo el agua, las ondas sonoras no viajaban por el aire, viajaban a través del agua. Bajo el agua, estas ondas sonoras no hacían vibrar los huesecillos del oído interno. Iban directamente a los huesos del cráneo y hacían vibrar ese hueso pesado situado detrás de la oreja. Por eso, oíamos las frecuencias más altas bajo el agua, pero perdíamos las más bajas, y nuestra percepción de la dirección y la profundidad se veía afectada. Y toda la experiencia se tornó caótica mientras nadaba en aguas turbulentas y agitadas. El sonido del agua era tan fuerte que no se oía nada más. En ese momento, quien estaba experimentando todo aquello, frunciendo el ceño a través de sus gafas de natación. Miraba fijamente al centro del vórtice y, a pesar de que el agua en movimiento reducía la visibilidad, Kim sabía que allí era donde tenía que ir. Pero llegar allí era el objetivo de Kim. Y era lo único en lo que había estado trabajando durante casi 2 semanas. Tras sentirse cómoda, y Kim usó la palabra en el sentido más libre posible, en el vórtice, Kim se dio cuenta de que el agua que giraba no era el típico remolino que se forma en mares y océanos. Los remolinos típicos succionan a una persona u objeto hacia abajo y hacia el centro, donde la fuerza de atracción es máxima. Pero este vórtice no era así. Tras visitarlo a diario, Kim se dio cuenta de que el vórtice era un grueso anillo de agua y no un remolino que absorbía agua. Kim se dio cuenta de esto cuando intentó permanecer en el vórtice durante un tiempo prolongado. Durante ese largo periodo, Kim se percató de que caminaba en círculos, sin moverse del punto donde había caído al agua. Pocos días después de esta revelación, Kim intentó moverse hacia el centro del anillo, pero pronto descubrió que el verdadero desafío era moverse lateralmente dentro del vórtice. La resistencia que ofrecía el agua debido a la alta velocidad era tan fuerte que Kim no podía moverse de un lado a otro. Y durante varios días lo único que pudo hacer fue experimentar con magia acuática para desplazarse al otro lado. Pero hoy, Kim llegó preparado con una estrategia que le ayudaría a moverse lateralmente en el agua. Bien, comencemos la prueba, pensó Kim mientras miraba al frente y lo único que veía era agua, como siempre. Tonos azules era todo lo que Kim veía cuando estaba dentro del agua turbulenta. La fuente de inspiración de Kim fueron las vías del tren, más precisamente, los cambiadores de vía. Un cambiador de vía era un dispositivo mecánico que permitía guiar a los trenes de una vía a otra, como en un cruce ferroviario o donde se bifurca una línea secundaria o un apartadero. Kim consideraba el anillo circular en el que nadaba como una vía de tren circular cerrada. Quería crear una válvula temporal que lo desplazara a la fuerza hacia otra vía más cercana al centro del vórtice. La corriente de agua impulsó a Kim hacia adelante, y él quería crear una fuerza externa que alterara rápidamente el flujo del agua para poder crear un relevo desde su rastro hasta otro rastro a su lado. Vamos, magia del agua. Invocando magia desde lo más profundo de su ser, fue acumulando cada vez más poder. La magia en su interior se extendió en oleadas a medida que se fortalecía. Cuando Kim sintió que era suficiente, la liberó en una sola explosión frente a él, en el agua. Un estallido de magia azul ártica salió disparado de Kim hacia adelante. Se suponía que la magia desviaría la corriente del agua, de modo que Kim pudiera simplemente fluir hacia ella y acercarse al centro. Los ojos de Kim se abrieron de par en par cuando vio que, en lugar de señales de agua fluyendo hacia los lados, el agua frente a él explotó. ¡Oh, mierda! Y gritó Kim, acurrucándose inmediatamente y preparándose para el impacto. Kim sabía lo que se avecinaba. Sabía que no lo lanzarían hacia atrás. Oh, no, el flujo circular del anillo de agua, combinado con la perturbación que había provocado, había creado una corriente de agua aleatoria. Entró en la zona turbulenta e inmediatamente fue zarandeado en direcciones aleatorias. Era como una pelota girando sobre múltiples ejes. Kim perdió el control de su cuerpo mientras la corriente lo arrastraba a gran velocidad. ¿Qué me estoy mareando?, balbuceó Kim tras intentar recuperar el equilibrio, pero la presión alrededor de su cuerpo era demasiado fuerte como para que pudiera hablar. Inyectó magia en el emblema de seguridad y se teletransportó lejos del remolino. En la sala principal, Kim tropezó al intentar ponerse de pie. Oh, cielos, vamos, mundo, deja de moverte, dijo Kim, cerrando los ojos mientras yacía en el suelo. Se llevó la mano a la boca y murmuró con voz ronca, no vomites. No vomites, simplemente no vomites. Tras calmarse, Kim se puso de pie. Permaneció inmóvil un segundo antes de respirar hondo. Voy a hacer pis allí, murmuró Kim mientras se acercaba a la orilla del agua. Cambio de escena. Durante toda una semana, Kim luchó por encontrar un flujo diferente que le permitiera generar cambios y acercarse al centro. Cada día, Kim entraba en el vórtice de agua al menos 2 docenas de veces y fracasaba repetidamente. Cientos de ráfagas de magia de agua, cada una diferente de la anterior, fueron probadas en las duras condiciones del vórtice. Muchos de ellos explotaron en su cara. Muchos intentos lo hicieron estrellarse contra muros de agua, debido a la reacción de la magia con el agua. Algunos no afectaron al agua en absoluto. Otros lo hicieron girar tanto que sintió ganas de vomitar. Pero tras cientos de pruebas, Kim fue recopilando datos y realizando experimentos utilizando magia del agua para controlar la turbulencia generada por dicha magia. En cierto modo, esto se parece a la primera bóveda, pensó Kim. Recordó el carámbano que le había bloqueado el paso durante meses. Y el hielo resistía mi magia, y ahora, la fuerte corriente de esta agua se resiste a ella. Los avances se produjeron de forma natural tras muchos intentos. Era solo cuestión de tiempo que Kim descubriera cómo modificar el flujo para acercarse al centro. Vamos, apártate, magia, dijo Kim mientras reunía magia y transformaba su naturaleza en magia de agua.
Ante Kim surgió una magia azul ártica que se intensificó al expandirse antes de contraerse en una pequeña esfera. Se lanzó hacia adelante y, tras un destello intenso, el agua que seguía su trayectoria cambió de ángulo repentinamente. ¡Vamos!, exclamó Kim, y con gran velocidad nadando, se dejó llevar por la corriente alterada y se acercó al centro. Sí, exclamó Kim, eso fue un cambio de 3 metros. Kim siempre aterrizaba a 60 metros del centro, por lo que necesitaba realizar unas 20 curvas para llegar al centro. Tras beberse de un trago la botella de agua entera, Kim sintió que recuperaba el aliento y cerró los ojos para concentrarse. Esto va a llevar tiempo. Veamos si puedo llegar al centro hoy. No pudo terminar ese día. Kim pasaba de 2 a 3 horas diarias dentro de la bóveda. Más tiempo le quitaría tiempo de su rutina diaria. Tenía que asistir a clases, pasar tiempo en la oficina de AID completando solicitudes, hacer sus 2 sesiones diarias de ejercicio, estudiar magia en la biblioteca. Practicar el uso de la magia dentro de la sala de los menesteres y dedicar tiempo a comer y socializar. Si dedicara más tiempo al entrenamiento, volvería a su segundo año de universidad, donde dedicaba mucho tiempo a otras cosas. Cambio de escena. Tuvieron que pasar otros 2 días para que Kim fuera lo suficientemente rápido como para cubrir los 60 metros en tramos de 3 metros antes de que se acabara el tiempo. Un turno más y estaré en el centro, comentó Kim, mirando hacia un lado. Podía distinguir vagamente el borde donde terminaba el agua. El remolino circular de agua tenía un centro seco de 5 metros de ancho. Kim lo veía cada vez que caía al agua. En realidad, al principio, hace unos días, Kim intentaba entrar al centro sin meterse en el agua. Intentó usar el hechizo de agarre y tracción para adherirse a una pared o al techo, pero estaban demasiado lejos para que Kim pudiera usarlos. Transfigurar un objeto bajo sus pies mientras levitaba tampoco funcionó. El material transfigurado brilló en rojo y desapareció de inmediato, y Kim cayó al agua. Incluso intentó meter una escoba, pero no volaba, y una vez más, Kim cayó al agua. Por eso, perdió la escoba que había usado desde los 8 años. La madera se rompió brutalmente por la fuerte corriente, y los pedazos salieron volando antes de que Kim pudiera alcanzarlos. La administración del ala dentro del recinto ampliado era tan extensa que Kim no tuvo más remedio que llegar al centro por vía fluvial. Una última vez, pensó Kim, reuniendo su magia y disparándola por última vez. La corriente cambió de dirección y ahora se dirigía hacia el centro. Kim nadó con naturalidad a favor de la corriente y, en un instante, su cabeza emergió del agua. Lo logré, exclamó Kim, pero sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que, dada su velocidad de salida, su cuerpo entraría al agua por el lado opuesto. Oh, no, ni hablar. No, gritó Kim, y de inmediato amortiguó su caída con arresto momentum. Se detuvo justo en medio del vórtice. Bajó la mirada y vio otra abertura triangular en el suelo, aunque esta también estaba llena de agua. Mientras caía, Kim vio aparecer palabras sobre el borde de un triángulo. El delicia de Teum. Kim se detuvo justo encima de la entrada y miró las palabras grabadas en el suelo. ¿Hay algún otro lugar después de este? Pero entonces las palabras de la primera puerta aparecieron en su mente. Las pruebas son largas y arduas. Ah, eran pruebas, en plural. Exacto, eso lo confirma, asintió Kim. Luego, sus ojos se posaron en el nombre de la siguiente prueba. ¿Del deleite de Teum? Kim ladeó la cabeza, completamente desconcertado. ¿Quién demonios es Teum? Maldita sea, otro dios o alguien así. Pero eso no era lo que preocupaba a Kim. La otra palabra le preocupaba aún más. ¿Delicioso? Sí, claro, eso no puede ser bueno ni delicioso. Kim no creyó ni por un segundo que las palabras positivas del título fueran otra cosa que negativas. Eso solo presagia problemas, se burló Kim, sacudiendo la cabeza. Permaneció en silencio, mirando fijamente el agua que entraba por la puerta. Debería entrar, reflexionó Kim. Acababa de avanzar lentamente 60 metros durante un buen rato y no estaba seguro de querer descender para afrontar otro desafío. ¿Debería investigar sobre Teum antes de entrar? ¿O simplemente debería ir a ver qué hay dentro? Sintió la insignia en su brazo y recordó que existía. Tengo la insignia de teletransportación. Puedo irme cuando quiera, reflexionó Kim. Era el mecanismo de seguridad que lo sacaría inmediatamente en cuanto lo activara. Sí, debería echar un vistazo. Con un fuerte suspiro, Kim liberó la magia que lo ataba y se sumergió en el agua. Sintió el mismo tirón que la última vez que entró al agua y la momentánea pérdida de sensibilidad. Pero esta vez, no recuperó la vista. Sintió el agua contra su piel, sus oídos captaron sonidos, olió y saboreó el agua mientras la bebía. Pero no podía ver nada con sus ojos. La oscuridad dominaba su visión mientras giraba en el agua, intentando divisar algo. Kim sintió que el miedo se le apoderaba del corazón al mirar a su alrededor. Perder la vista de repente no era una sensación agradable. El corazón de Kim se aceleró porque, sin importar hacia dónde mirara, no podía ver nada. Vale, esto me asusta. Tengo que salir. Tengo que salir ahora mismo. Atronó Kim y activó el símbolo de seguridad. Al segundo siguiente, estaba de vuelta en la cueva de piedra y, para alivio de Kim, había recuperado la vista, al igual que todos sus demás sentidos. Ah. Colores, colores preciosos y luz. Kim sonrió mientras contemplaba la luz cristalina que emanaba del techo. Ah, me encanta la vista. Kim se llevó la mano al corazón, que latía con fuerza, y respiró hondo para calmarse. Sí, ¿qué podría salir mal, de verdad? Aunque Kim no hubiera resultado herido, se habría asustado muchísimo si no hubiera recuperado la vista tras ser teletransportado. En ese momento, Kim no pensó que sería otra pesadilla, solo le preocupaban sus ojos. Delicioso, ni hablar, espetó Kim con asco. Miró hacia atrás para comprobar algo y vio que la entrada triangular en la pared de la cúpula aún tenía grabadas en la piedra las palabras la ira de Poseidón. ¡Ay! No me digas que tengo que pasar por la ira de Poseidón antes de llegar al deleite de Toem. Se quejó Kim.
Ya había completado la primera prueba, así que esperaba que la puerta cambiara, pero no fue así. ¿Tengo que pasar por todas las pruebas para llegar a la última? ¡Qué fastidio! Quien solo había completado la primera de muchas pruebas. Aún así, la ira de Poseidón fue vencida. Capítulo 94. Teum, literalmente, el abismo, o, la profundidad, leyó King de otro tomo antiguo en la biblioteca de Hogwarts. Tras llevarse el susto de su vida en la segunda prueba, el deleite de Teum, lo primero que hizo King fue averiguar quién o qué era Teum en el título. Se refiere al gran abismo de las aguas primordiales de la creación en la Biblia, tarareó King mientras resumía la información que había logrado reunir sobre Teum. Una entidad del panteón cristiano mencionada en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, Génesis 1, 2. Tamborileando con el dedo sobre la mesa, King recordó su experiencia de quedar ciego en la segunda sala del tribunal. La oscuridad total lo había tomado por sorpresa. Verse privado del sentido que más utilizaba le resultaba profundamente perturbador. Toda la bóveda gira en torno al agua, y la palabra, ley, aparecía en el texto. Las pruebas se basan sin duda en algo que se puede encontrar en el agua. King miró la palabra Teum en el pergamino del tomo. No hay luz en las profundidades del océano, y Teum simboliza el abismo. La ausencia de luz debe ser la razón por la que no veía nada más que oscuridad, teorizó King. Y eso significaba que mi vista era buena, pero no había luz. Por lo tanto, no podía ver. Oh, qué fastidio. Lo respeto. Otro aspecto en el que King se centró fue en el ambiente de la segunda sala del tribunal. Estaba en el agua, sin superficie bajo mis pies, recordó King, cerrando los ojos para revivir el momento. Y el agua estaba en calma, sin las violentas y turbulentas corrientes de la primera habitación. La temperatura era un poco fría. Aunque llevaba menos de 30 segundos en la segunda sala del tribunal, King acabó teniendo algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la segunda prueba? Necesito encontrar otra entrada. ¿Cómo llego allí? ¿Hay algo más aparte de mí? ¿Qué peligro hay? Pero pasar solo unos segundos en la segunda sala del tribunal no bastaba para responder a ninguna de las preguntas. Si King quería respuestas, tendría que adentrarse en el tema y comprenderlo a fondo. Entonces sus pensamientos vagaron más allá de la segunda sala del tribunal. ¿Cuántas pruebas hay en la tercera bóveda? La tercera caja fuerte seguía envuelta en misterio porque King no podía ver el final, y ese elemento desconocido le resultaba un tanto intrigante. El misterio engendra asombro, y el asombro era la base del deseo humano de comprender el mundo. Y King quería comprenderlo todo. Estaba en su naturaleza. Cambio de escena. La alquimia era una rama de la magia, una disciplina antigua que implicaba el estudio de los secretos de la composición, la estructura y las propiedades mágicas de los 4 elementos clásicos, así como la transmutación y la transfiguración de sustancias, y por lo tanto estaba estrechamente vinculada a la preparación de pociones, hechizos y transfiguraciones. Por supuesto, King no creía en los 4 elementos clásicos debido a la teoría atómica. Pero sí creía en el quinto elemento, al que consideraba magia en sí misma. Volviendo a la alquimia. Esta rama de la magia era una hermosa combinación de varios hechizos, transfiguración, transmutación, pociones, herboristería, metalurgia, encantamientos y otras magias utilizadas para complementarla según sus necesidades. Se decía que la alquimia era la magia transformadora por excelencia. Sus equivalentes alquímicos solían ser más potentes que sus equivalentes en pociones. Se podían añadir propiedades de forma permanente a los objetos, algo extremadamente difícil con los hechizos. Podía convertir materiales en estados completamente diferentes de sus formas iniciales, algo que solo podía lograrse mediante la transfiguración, pero de forma permanente. Hoy, en la sala de los menesteres, King practicaba la alquimia. El joven alquimista se encontraba inmerso en uno de sus proyectos a largo plazo. Si bien el proyecto aún estaba en sus primeras etapas, King ya estaba progresando. Proyecto Sub-Zero. Serie 1, Fórmula 27, anunció King, leyendo de una hoja de papel en la que estaba escrito SF1 o F19. Proyecto Sub-Zero. El cero absoluto era el material alquímico que King había encontrado dentro de la primera bóveda, la bóveda de hielo. Se trataba de un material alquímico que mantenía una temperatura perpetua de 0 Kelvin. Este material paradójico contenía energía fría capaz de reducir la temperatura de cualquier cosa con la que entrara en contacto directo a 0 Kelvin. Era la encarnación física del frío infinito. Y aunque King aún no podía recuperarla, no iba a desaprovechar la oportunidad de investigarla. Así que, 2 o 3 veces al mes, King bajaba a la bóveda y recogía muestras de la energía fría para su estudio. No había información sobre el cero absoluto, salvo la descripción. King rebuscó en la biblioteca de la sala de los menesteres en busca de información sobre el cero absoluto, pero no pudo encontrar ningún método de creación ni una pista para empezar. Era una magia perdida para el mundo. El proyecto Sub-Zero fue el intento de King de estudiar el cero absoluto, con la esperanza de poder crear algún día esa maravilla alquímica. Se trató de un enfoque experimental en el que King partió de 273 Kelvin y descendió hasta 0 Kelvin. Dividió el proyecto en 6 etapas. Etapa 1, S1, 273K, 224K. Etapa 2, S2, 223,99K, 175K. Etapa 3, S3, 174,99K, 126K. Etapa 4, S4, 125,99K, 77K. Etapa 5, S5, 76,99K, 28K. Etapa 6, S6, 27,99K, 0K. Las primeras 5 etapas tenían un rango de 49 Kelvin, el cuadrado del número más mágico, el 7. Pero en la etapa final, S6 tenía los 22 Kelvin restantes, que correspondían a una escala de 7 por 4. Tenía una potencia de 7 y una base estable de 4. La sexta etapa significaba que, después de 6 etapas, King alcanzaría la séptima etapa perfecta y obtendría el paradójico, pero estable, cero absoluto.
Kim eligió las etapas mencionadas anteriormente porque cada una representaría un hito en su búsqueda por crear Absolute Zero. El hecho de que Kim estuviera trabajando en el S1F19 significaba que aún se encontraba en las primeras etapas del proyecto. La fórmula F18 mostró una temperatura de 209 K/diagonal -63,15 grados centígrados. 5 grados menos que la F17, recitó Kim mientras tomaba notas bajo el documento S1F19. Pero la F18 era inestable y se desintegraba en menos de 10 minutos. La F19 es un intento de resolver la inestabilidad de la F18 y crear una fórmula estable con una temperatura de 209 K/diagonal -63,15 grados centígrados o inferior. Kim encendió una hoguera y colocó sobre ella un caldero con pociones. La alquimia, o al menos la alquimia que Kim conocía, se parecía mucho a la elaboración de pociones, ya que requería un caldero. Lentamente, Kim añadió los ingredientes a los calderos según la fórmula. Había muchos ingredientes procesados, como esencia líquida extraída de plantas, raíces de plantas tratadas mágicamente, órganos de animales congelados, limaduras de metal transfiguradas y otros ingredientes que Kim había elegido para S1F19. Tras ajustar el calor y remover los ingredientes en momentos predefinidos para activarlos, surgieron ciertos pasos que diferenciaban la alquimia de la elaboración de pociones. Cuando la mezcla dentro del caldero alcanzó el estado ideal para el siguiente paso, Kim respiró hondo, alzó las manos por encima del caldero y la magia fluyó. La preparación de pociones no admitía hechizos, ya que estos podían provocar inestabilidad en las mezclas que hervían a fuego lento dentro del caldero. Pero la alquimia hacía precisamente eso, introducía magia externa en la mezcla. Con suma cautela, Kim inyectó su magia mediante hechizos de transformación alquímica. Observaba atentamente la mezcla en busca de cualquier anomalía. Cualquier indicio de problema podría provocar su deterioro y, en consecuencia, su inestabilidad. El peor escenario posible sería la explosión del caldero, lo que le causaría graves daños a Kim. Esta era la razón por la que tan pocas personas se dedicaban a la alquimia. Toda poción alquímica conllevaba un riesgo, una decisión equivocada por falta de concentración podía provocar lesiones. Por eso, incluso entre quienes se dedicaron a la alquimia, muchos no continuaron porque su trabajo con la magia no era lo suficientemente bueno como para practicar la alquimia de forma segura. Por supuesto, no todos los intentos fallidos resultaron en explosiones y lesiones graves. Si no se cometían errores graves, el resultado sería un caldero lleno de lodo y un fracaso total. Pero, ¿por qué desafiar al destino e intentar hacer magia con estándares tan altos? Con una mirada perspicaz y un dominio absoluto de su magia, Kim inyectaba hechizos que añadían propiedades, transmutaciones que alteraban estados y destellos estabilizadores de transfiguración. La mezcla, inicialmente amarilla, se tornó marrón, indicando que era el momento del siguiente paso. Inmediatamente recogió un disco de bronce del suelo y cubrió cuidadosamente el caldero. Usó el disco como tapa. Tan pronto como el disco cubrió el caldero, Kim bajó el fuego a fuego lento. Kim relajó su cuerpo, exhalando un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que contenía. Caminó hacia la mesa, alejándose del caldero, y aprovechó el momento para anotar su observación. Kim tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. DS1F19 pasó por las fases de activación de ingredientes y de inyección del agente activo. No se observaron anomalías, aunque el aluminio resistente al frío tratado químicamente le dio a la mezcla inicial un color amarillo. El color marrón resultante del curado indica que hubo resonancia entre los elementos, lo que demuestra la unión y la estabilidad observadas. Kim alzó la cabeza y miró el caldero antes de volver a la mesa y continuar. El tiempo estimado de conexión es de 15 minutos, con un margen de error de 3 minutos. La temperatura requerida es de 300 grados centígrados. Tras tomar nota de sus observaciones, Kim no se sentó a descansar durante los siguientes 15 minutos, sino que se levantó y se dirigió a otra mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre ella, había una jaula cubierta con un paño y una pequeña botella de poción. Kim retiró la tela de la jaula, e inmediatamente 3 ratas chillaron al exponerse repentinamente a la luz. Kim observó a las ratas y, como por arte de magia, atrapó a 2 de ellas, mientras que la tercera salió flotando por la puerta ahora abierta. Papi le había dado las 3 ratas para que practicara la curación. Lo que él tomó fue una rata perfectamente sana en la que Kim realizaría la curación de heridas. Las otras 2 ratas eran ratas enfermas, en las que Kim practicaba magia curativa. Desconocía qué enfermedades padecían y necesitaba primero identificarlas por los síntomas para luego curarlas con hechizos o pociones curativas. Ustedes 2 vendrán después, les dijo Kim a las 2 ratas de aspecto enfermizo. Así que guarden silencio porque el doctor las verá pronto. Kim volvió a cubrir la jaula con un paño y flotó desde la mesa hasta el suelo. Observó a la rata chillona atrapada sobre la mesa blanca. Con un movimiento de su magia, todo el pelaje de la rata desapareció y se transformó en una rata fea y sin pelo. Kim tomó el frasco de la poción y, tras descorcharlo, una gota salió disparada y cayó en la boca de la rata. La rata, que chillaba, se calmó poco a poco y perdió el conocimiento. La poción era un anestésico mágico con un componente soporífero. No te preocupes, amigo, no te dolerá nada, murmuró Kim mientras observaba a la rata inconsciente. Un pequeño corte apareció en la piel sin pelo de la rata, con leves rastros de sangre que goteaban de la herida. Kim observó fijamente la herida mientras canalizaba magia sobre ella. Como por arte de magia, la sangre dejó de fluir, la herida sanó, uniendo a ambos lados y curando el cuerpo de la rata como si la herida nunca hubiera existido. De éxito, sonrió Kim, y lanzó un hechizo de diagnóstico sobre la rata para comprobar su estado general. Los resultados fueron positivos, ya que la rata gozaba de perfecta salud, aunque con una ligera pérdida de sangre. Nada grave. Probemos con los huesos, se dijo Kim a sí mismo, rompiéndole la pata a la rata con magia. Para entonces, Kim ya estaba acostumbrado a lastimar ratas inconscientes, y romper huesos o desmembrar extremidades no le causaba ningún problema. Una vez más, Kim canalizó su magia para unir los huesos rotos y sanar los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios, devolviendo a la rata a la normalidad. La curación fue fenomenal, y cuando la rata finalmente despertó, no notó ninguna diferencia.
Corte, corte, dijo Kim chasqueando la lengua mientras la cola de la rata se desprendía de su cuerpo. Operación reimplantación de cola. Empezando ahora. Sin mover las manos ni los brazos, Kim sujetó con magia la cola desprendida del cuerpo de la rata y la volvió a unir con magia curativa. Los músculos y la piel de ambos se retorcieron al unirse de nuevo. Una vez que la capa exterior se volvió a unir, los delicados huesos se recompusieron y encajaron en su sitio con un chasquido mágico. Después de eso, Kim continuó realizando la lista de actividades que le había dado Papi sobre las ratas inconscientes. Tras 10 minutos, Kim dejó de curar a la rata y regresó al caldero antes de que se acabara el tiempo. Usó un hechizo para comprobar la temperatura interna, y el resultado indicó que estaba a punto de alcanzar el nivel deseado. Kim se puso los guantes y las gafas protectoras y retiró la tapa de bronce cuando la temperatura llegó al nivel ideal. ¡Excelente! Kim sonrió al ver el cambio en el tiempo libre. La mezcla marrón hirviendo se había convertido en un líquido viscoso, transparente y burbujeante. El líquido marrón tenía un olor fuerte y agrio, pero el líquido transparente era inodoro. Es hora de retirarlo del fuego, dijo Kim mientras apagaba el fuego en la parte inferior del caldero, y entonces los ojos de Kim brillaron con concentración porque ahora era el momento del último paso del proceso. La magia de Kim brotó de su cuerpo y heló cada gota de líquido transparente con un escalofrío gélido. La magia de hielo entró en contacto con la poción y se extendió por todos los rincones del líquido espeso y viscoso. La magia del hielo vibró con actividad mientras una luz azul hielo comenzaba a contaminar el líquido transparente. Kim continuó bajando la temperatura interna, y el color azul hielo se intensificó. Tras un minuto canalizando magia, el líquido se iluminó con una luz brillante. La luz etérea se reflejó en los ojos de Kim mientras cortaba el suministro de magia de hielo y retrocedía unos pasos. Una sonrisa se dibujó en sus labios al observar cómo aparecía condensación en la superficie del caldero y se congelaba formando una capa blanca de hielo. Kim esperó hasta que la luz azul se atenuó lo suficiente como para que su presencia fuera apenas perceptible antes de levantar la mano, y con la mano en alto, el contenido del caldero levitó hacia afuera. El líquido ligeramente brillante flotaba en el aire mientras Kim tomaba la medición de temperatura, levantaba las manos y celebraba, 207 K, 2 Kelvin menos de lo esperado. Kim bailó alrededor del S1F19, flotante en señal de celebración. Pero tras celebrar la ceremonia inicial, Kim conjuró una barra de hierro en su mano. Enciende la llama, dijo Kim con una sonrisa, bombardeando la varita conjurada con poderosa magia de calor. Concentró su magia en el otro extremo. Vamos, entra en calorcito para que papá pueda oír el crepitar del placer. En el instante en que una cuarta parte del tallo se puso al rojo vivo, Kim hizo un gesto con los dedos, y la mitad del líquido se desprendió de la burbuja flotante y voló hacia Kim. Kim la colocó de manera que flotara a la altura de las rodillas. Sujetó la barra de hierro con las manos invertidas antes de sumergirla en el líquido viscoso. Inmediatamente, se oyó un fuerte silbido al enfriarse rápidamente la barra de hierro, que en cuestión de segundos perdió todo su calor. Kim la retiró y la arrojó lejos, desapareció en pleno vuelo. Sin perder tiempo, Kim comprobó la temperatura del líquido frío que tenía delante, y el hechizo indicó que era de 210 Kelvin. La temperatura había subido 3 Kelvin. Esperen, 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 dijo Kim, levantando la mano como intentando calmar a la multitud que lo rodeaba. Observó que, en cuestión de segundos, la temperatura volvió a los 207 Kelvin. Kim alzó los brazos y anunció, lo logramos, chicos. Tiene suficiente energía para recuperarse. Es estable, es hermoso y, por fin, está frío. Lo hizo Kim. De hecho, no había pensado que los únicos que podían oír los anuncios de su celebración eran 2 ratas con pelo y una rata sin pelo que se habían despertado por los efectos de la poción. Las dos mitades se fusionaron de nuevo y flotaron hacia un contenedor que Kim había preparado para tal fin. Los contenedores también tenían un diseño progresivo, ya que se volvían más robustos a medida que Kim seguía mejorando el proyecto Sub-Zero. Además, dado que Kim llevaba trabajando en sistemas de contención desde mucho antes que el proyecto Sub-Zero, estaba muy por delante en tecnología de contención. Kim tarareaba con placer y alegría mientras se sentaba a la mesa para tomar notas, y a partir de ese momento, su día siguió mejorando, pues ninguna de sus 3 ratas murió. Esto ocurría quizás 3 veces por semana, ya que Kim solía acabar matando a la rata sana tras no curar una herida grave con la suficiente rapidez. Capítulo 95. Tengo que ir más rápido. De lo contrario, no podré avanzar, suspiró Kim, deteniéndose sobre la entrada triangular del segundo sendero. Si sigo a este ritmo, pasaré la mayor parte del tiempo intentando atravesar el vórtice. La tercera bóveda, o como Kim la llamó, la bóveda acuática, fue diseñada de tal manera que si Kim quería progresar y llegar a la siguiente zona de pruebas, tendría que superar sucesivamente las pruebas anteriores. El vórtice en la ira de Poseidón era muy turbulento. Cada vez que se sumergía en las violentas aguas, tardaba al menos media hora en llegar al centro del vórtice. Para Kim, esa media hora era tiempo perdido, tiempo que podría haber dedicado a avanzar en la segunda prueba, el deleite de Teum. Bueno, la práctica hace al maestro, así que tengo que seguir viniendo aquí todos los días. Con el tiempo, seré más rápido, suspiró Kim antes de soltar la inmovilización que lo mantenía en su lugar. El agua envolvió a Kim mientras era arrastrado hacia las aguas que conducían a la segunda prueba. El deleite de Teum. Como antes, Kim abrió los ojos y no vio nada. Oscuridad total, con solo la sensación de agua ligeramente fría que lo cubría por completo. Lo percibió visual y auditivamente. Kim no pudo ver la mano pasar frente a su cara. La única forma en que Kim pudo saber que tenía los ojos abiertos fue parpadeando conscientemente. Los únicos sonidos que Kim podía oír provenían de sí mismo, como cuando movía sus extremidades sin control para producir algún sonido, pero incluso entonces el ruido se desvanecía de inmediato. Y cada sonido que Kim hacía flotando en el agua sonaba extraño. El lugar de Teum estaba inquietantemente quieto y silencioso. Tras aproximadamente un minuto, se movió ligeramente y tuvo una revelación repentina. Ah, parece que mi hombro hace ruido cuando lo muevo.
Después de unos minutos, Kim experimentó un vacío que nunca antes había sentido, con la mente sorprendentemente despejada. Y así, en pocos minutos, la calma de Kim se desvaneció y se perdió en el deleite de Teum. Con la mente clara, pero vacía, Kim cerró los ojos en la oscuridad. Y se sumergió en un estado de vacío. Cambio de escena. Tras un lapso de tiempo indeterminado, la mente en blanco de Kim se iluminó repentinamente. No podía ver nada y tuvo que parpadear conscientemente para asegurarse de que sus ojos estuvieran abiertos. Maldita sea, lo hice otra vez, gritó Kim mentalmente, reprendiéndose a sí misma. Canalizó la magia del emblema de teletransportación que tenía en la mano y desapareció silenciosamente de Teum's Delight. Kim salió del agua por la entrada triangular y entró en la cueva de piedra que tenía delante. No se veía ni una gota de agua en su cuerpo gracias al traje protector. En cuanto puso un pie en tierra, Kim miró furioso la bolsa impermeable que había estado cargando durante una semana, y ésta se abrió de golpe. Un reloj de bolsillo salió volando. El reloj de bolsillo se detuvo frente a Kim, y la tapa se abrió, dejando ver la esfera. Vio que ya había transcurrido 1 hora y media desde que había llegado a la caja fuerte. Eso es genial. Simplemente horrible, maldijo Kim, con el rostro contraído por la ira. Pero estaba enojado consigo mismo. Solo tengo 2 horas hoy. Arg. Con un rugido gutural, Kim golpeó el suelo con fuerza. Una oleada de magia recorrió sus piernas y descendió hasta el piso. El suelo bajo Kim se transformó y de repente se hundió en un agujero. Debido a su descuido, Kim tropezó y cayó de espaldas. Sentado en el suelo, Kim se preguntaba por qué no le gustaba el postre de Teum. La razón era sencilla, le gustaba demasiado. Si se quedaba quieto, sin moverse, sentía la perfecta quietud y serenidad de la segunda sala del tribunal. Kim no oía ni veía nada, empezó a sentir como si se estirara en todas direcciones, como si su ser llenara el vacío. Claro que todo era producto de su imaginación, pero disfrutaba cada instante. La sensación fue absolutamente trascendental. Era adictiva. Tras los sucesos del año anterior, Kim desarrolló un fuerte deseo de tener el control. Lo anhelaba y lo perseguía sin descanso. La sensación de control no había cambiado drásticamente su vida. Incluso antes de los sucesos en la bóveda del pecado, Kim ya tenía cierta tendencia a disfrutar de tener el control. Actualmente, esta tendencia era considerablemente más fuerte que antes, pero nada que alterara su vida. Normalmente, este deseo se cumplía cuando tenía control absoluto sobre su magia, sus actividades diarias, su habla y su comportamiento. Practicaba Muay Thai todos los días, sin excepción, porque le daba una sensación de control sobre su cuerpo. El diseño interior de la oficina de AID estaba específicamente pensado para que Kim tuviera el control. Kim también había decidido la ubicación de todo dentro del taller. A Luna, la otra usuaria del taller, no se le permitía cambiar nada. Pero entonces apareció el placer de Teum. Le despejó la mente a Kim hasta un nivel sobrenatural y le hizo sentir que perder el control era normal, que podía relajarse, que no tenía que preocuparse por nada. Había reservado deliberadamente 2 o 3 horas al día para la bóveda acuática, aunque en sus primeras visitas Kim había superado ese tiempo por al menos 1 hora, ya que se perdía dentro de la bóveda. Últimamente se había estado controlando y no había perdido tanto la compostura, pero había momentos como este en los que se descontrolaba y dejaba que la atmósfera del segundo juicio lo envolviera en un vacío total. El tiempo que pasó dentro de Teum's Delight fue estupendo para Kim, pero cuando salió de allí, se dio cuenta de que había perdido el autocontrol, y eso no fue bueno para él. El término deleite en Teum's Delight tenía sentido, pero como pensó Kim cuando supo el nombre de la prueba, era un auténtico problema. Bip, 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 maldijo Kim. No solía maldecir, pero cuando lo hacía, rara vez se detenía a mitad de camino. Era evidente lo mucho que le irritaba el placer de Teum. Kim se puso de pie, guardó sus cosas en la mochila, la dejó a un lado y regresó a la entrada triangular de la ira de Poseidón. Aunque solo le quedaba media hora, Kim no iba a desperdiciarla. Bip. Cambio de escena. Kim estaba sentado en su escritorio leyendo un libro sobre patologías mágicas. El libro trataba sobre los efectos de las enfermedades mágicas en el cuerpo humano. Para aprender correctamente la magia curativa, había que leer muchísimos libros. La cantidad de material a abarcar era inmensa y extensa. Actualmente, Kim estudiaba anatomía, fisiología y patología. Compaginaba la magia curativa, sus propios estudios y el trabajo en las bóvedas. Me llevará algún tiempo hacer que estas memorias sean accesibles, murmuró Kim, pasando las páginas. Leía cada palabra intentando comprender las incongruencias del libro. ¿Debería probar un método diferente para conectar los conceptos? El método de Josh Kaufman me parece interesante. Almacenar en la mente el conocimiento adquirido a través de libros, o tomos, era más complicado que almacenar los acontecimientos cotidianos. Recordar de memoria cada palabra de un libro era bastante sencillo. El problema surgía cuando necesitaba comprender los conceptos y la información. Retener la información requería más tiempo, al igual que lograr la inmersión en el libro de memoria, lo que incrementaba la duración y la complejidad del proceso. Quien conectaba conceptos entre sí y luego compilaba la red de conceptos en un libro de memoria. Posteriormente, era necesario vincular varios libros de memoria de conceptos para acelerar su memorización. Kim no era ajeno a la retención de conceptos, ya que la practicaba incluso antes de llegar a Hogwarts. Era una de las cosas que le permitía procesar información rápidamente y mantener un progreso constante en múltiples disciplinas mágicas sin dejar a nadie atrás. Y a medida que crecía, Kim se dedicaba cada vez más a la magia, investigando activamente el aspecto de la oclumancia, pues le interesaba ese campo. El aspecto de la oclumancia era la magia más avanzada de Kim. Era más avanzada que cualquier otra magia que hubiera aprendido desde que llegó a este mundo. Consideremos este ejemplo actual. La magia curativa era un tema muy extenso, y aunque Papi inicialmente había marcado un ritmo que, según ella, no interferiría con sus estudios habituales, Kim lo abandonó por completo en cuanto lo aprendió. Estudiaba a su propio ritmo, y ese ritmo era mucho más rápido de lo que Papi había imaginado.
La velocidad de aprendizaje de Kim hizo que papi pensara que solo estaba estudiando magia curativa, porque aprendía muy rápido. Ella pensaba que Kim estaba descuidando sus estudios escolares, pero Kim había destrozado esa idea al realizar para papi toda la magia que una niña de cuarto grado necesitaba saber, demostrándole que no tenía que preocuparse por nada. Mientras Kim seguía leyendo, oyó que llamaban a la puerta y luego sonaba el timbre. Kim levantó la vista de su libro para ver quién la visitaba, y sus ojos se abrieron ligeramente al ver a la persona que había entrado en la oficina. Con el pelo rojo hasta los hombros, ojos verdes almendrados y vestida con una túnica verde bosque, la profesora de estudios Muggles entró en la oficina de A&D con una leve sonrisa en el rostro. «Profesor Potter, qué sorpresa». No esperaba su visita, saludó Kim. Acto seguido, se levantó del banco y cerró su libro. «Buenas noches, señor West», respondió Lily, admirando el interior de la habitación, que había cambiado desde su última visita. Observó los cuadros de las paredes y preguntó, «Señor West, debo preguntarle, ¿hay alguna razón por la que no tenga cuadros mágicos?» Las pinturas mágicas, a diferencia de sus contrapartes no mágicas, se movían. El sujeto, el fondo y el primer plano de la pintura cobraban vida y se movían de manera realista. «No me gustan las pinturas mágicas, maestra. Prefiero mis cuadros cuando no se mueven. Creo que así se ven mejor. Dejan más espacio para la imaginación», respondió Kim, observando a la maestra mientras evaluaba la obra. Lily se volvió hacia Kim, y el anfitrión le hizo un gesto a la visitante para que se sentara. «¿En qué puedo ayudarle hoy, profesor?», preguntó Kim mientras ambos se sentaban. No se le ocurría ninguna razón por la que Lily Potter hubiera ido a la oficina. A juzgar por su expresión, no parece que sepa nada de mi relación con su hija, especuló Kim. Kim no inició una investigación sobre legilimencia porque, en primer lugar, quería probar los métodos de comunicación oral antes de fisgonear en la mente de Lily. «He estado pensando en nuevas formas de presentar la cultura Muggle a mis alumnos, pero no he podido encontrar una manera de captar su atención sin confundirlos ni alienarlos», suspiró Lily, explicando el motivo de su visita. Miró a Kim y le sugirió, «Vine aquí para ver si podías ayudarme a encontrar una solución». Y mientras decía esto, Lily sacó una tarjeta de identificación y se la mostró a Kim. Vaya problema tan peculiar me ha planteado, profesor», tarareó Kim, reflexionando sobre el asunto. «¿Algo que nos involucre a nosotros, los estudiantes?» «Sí, estoy pensando en algo que podrían usar a diario», añadió Lily, al notar que Kim tenía ahora una expresión pensativa en el rostro. Tras pensarlo durante medio minuto, Kim rompió el silencio. «De repente, se me ocurre algo que podría involucrar a tus alumnos». «¿Qué es?», preguntó Lily, entusiasmada con la idea. Kim sonrió y respondió, «No es obvio, profesor. Todos sus alumnos son adolescentes, y a los adolescentes y a los niños en general les encantan los juegos». «¿Juegos?», preguntó Lily, confundida. No estaba segura de si los juegos ayudarían a sus alumnos que provenían de familias de magos. «Entiendo tu escepticismo», dijo Kim riendo entre dientes, al notar la expresión en el rostro de la pelirroja. «Puede que los videojuegos no sean lo que buscabas, pero te garantizo que son lo que necesitas». «¿Pero cómo? ¿De qué serviría un juego?». Lily no se mostraba muy entusiasmada con la idea, pues ya lo había intentado. «Intenté introducir el fútbol y el críquet a los alumnos, pero no parecían interesados en ninguno de los dos. Ninguno de los alumnos de familias de magos me preguntó si podían practicar esos deportes». «Ah, ahora entiendo tu reticencia», coincidió Kim, coincidiendo con el intento fallido de introducir deportes no mágicos. «Creo que la razón por la que fracasaron es que los estudiantes de familias mágicas no lograban conectar con ambos deportes. Con un juego tan emocionante como el Quidditch formando parte de sus vidas, deportes como el fútbol y el críquet podrían no resultarles tan interesantes». «Pero, profesor, no estoy hablando de deportes», dijo Kim con una sonrisa. «Oh, no, no estaba pensando en deportes. Estaba pensando en otra cosa. Sería muy divertido crear algo así», pensó Kim mientras le contaba a Lily su plan. Cambio de escena. Lo primero que oyeron los alumnos al entrar en el aula de estudios Muggles fue la alegre voz de la profesora Lily. «Buenas tardes, alumnos. Por favor, pasen y reúnanse alrededor de la mesa del centro». Al mirar alrededor del aula, vieron que los pupitres y las sillas habían sido retirados. En su lugar, había 6 pupitres cuadrados distribuidos por la sala, con un 7º pupitre cuadrado en el centro. Observaron algo en cada mesa, pero no pudieron identificar el objeto porque estaba cubierto por una sábana. Los alumnos de tercer año de Gryffindor y Hufflepuff entraron lentamente al aula en grupos, y Lily los esperaba cerca de la puerta con una sonrisa radiante mientras los saludaba cordialmente. Estaba deseando que llegara la clase de hoy. Hermione le dio un codazo a Ivy en el hombro y susurró mientras miraba la mesa central cubierta. «Oye, ¿tienes idea de qué es todo esto?». Ivy miró las 7 mesas antes de mirar a su madre. «No, no tengo ni la más mínima idea de qué va todo esto. Es decir, el profesor Potter no me ha dicho nada», le susurró a Hermione. Lily les había indicado a las gemelas Potter que llamaran a su profesor Potter cuando estuvieran en público en el colegio. «Me pregunto qué habrá planeado el profesor para hoy», susurró Hermione mientras entrecerraba los ojos, intentando distinguir qué había debajo de la tela. Todos los estudiantes llegaron y estaban hablando entre sí, comentando lo que sucedería ese día. «Ahora que estamos todos, comencemos», anunció Lily mientras se abría paso entre la multitud de estudiantes hacia la mesa central. «Hoy vamos a hacer algo divertido». Miró a los alumnos con una sonrisa y continuó, «Hoy vamos a jugar a un juego móvil. Un juego al que yo jugaba de pequeña, y estoy segura de que los alumnos nacidos de Muggles lo reconocerán». Los alumnos de la Casa de Magos parecían desinteresados. Algunos alumnos mestizos familiarizados con el mundo no mágico mostraron un interés moderado. Mientras tanto, los alumnos nacidos de Muggles observaban fijamente la mesa central, intentando descifrar de qué se trataba el juego. «Hoy vamos a jugar a», anunció Lily mientras quitaba el mantel de la mesa y revelaba el juego, Monopoly. Todos los nacidos de Muggles reconocieron el juego de inmediato debido a su popularidad.
Algunos estudiantes mestizos también lo reconocieron, y los estudiantes de sangre pura estudiaron el juego de mesa. Hermione reconoció el juego al instante. No se jugaba en casa de los Potter, pero Hermione lo reconoció de las veces que había visitado las casas de algunos de sus amigos no mágicos. Monopoly es un juego de mesa. En este juego, los jugadores tienen que lanzar 2 dados de 6 caras y moverse por el tablero con sus fichas, comprando y vendiendo propiedades y ampliándolas con casas y hoteles. Los jugadores cobran alquiler a sus oponentes. El objetivo es dejarlos sin dinero ni propiedades, explicó Lily con nostalgia y una sonrisa permanente en el rostro. Cuando terminó de explicar las reglas, la clase estaba dividida. La mitad parecía interesada, mientras que la otra mitad no parecía particularmente entusiasmada con el juego. Pero entonces Lily introdujo algo que cambió la opinión de toda la clase para mejor. Pero esta vez no vamos a jugar porque muchos estudiantes aquí no se sienten apegados a las propiedades que aparecen en el tablero. Sacó su varita y, con un movimiento, el tablero de Monopoly se plegó y volvió a su caja. La caja salió volando hasta el escritorio de la maestra. Vamos a jugar, Lily sonrió, agitando su varita, y otra caja salió volando de debajo de la mesa y aterrizó sobre ella. Monopoly, versión Hogwarts. De repente, todos los alumnos se interesaron por el juego mientras miraban fijamente la caja con una imagen animada del castillo de Hogwarts, con el día y la noche alternándose en el fondo. Murmullos y conversaciones estallaron en el aula mientras todos charlaban entre sí. ¿Versión de Hogwarts? Hermione parpadeó mientras veía cómo se abría la caja y se deslizaba una tabla para revelar por qué se llamaba la versión de Hogwarts. Un escudo de Hogwarts en movimiento en el centro del tablero, con una miniatura de Albus Dumbledore asomando su torso por la carita sorprendida de Hogwarts. Todas las propiedades han sido modificadas para adaptarse a la temática: la cabaña de Hagrid, las 4 salas comunes de las casas, el gran comedor, el lechuza, las cocinas, el campo de Quidditch, los invernaderos, la enfermería, el sauce aullador, el despacho del director, el gran lago y muchos otros lugares emblemáticos de Hogwarts. El juego comenzó en el andén 9 3/4. En lugar de prisión, había Azkaban y el centro de detención. Las cartas de comunidad y las cartas de suerte han sido renombradas como pociones y hechizos. Las fichas tenían forma de escobas, el sombrero seleccionador, varitas mágicas, la snitch dorada, coifres, blockers, plumas, calderos y otros objetos. Las casas se transformaron en cabañas y los hoteles en castillos. El dinero seguía estando en formato de papel para enseñar a los alumnos sobre la moneda móvil. Aparte de eso, todo en el tablero estaba animado y realmente daba la sensación de formar parte de la comunidad mágica. Para asegurarme de que incluso aquellos que no estén familiarizados con los lugares muggles puedan disfrutar del juego, he creado esta versión especial para que todos puedan disfrutarlo. Sonrió Lily mientras miraba alrededor del aula, complacida de ver actividad entre sus alumnos. Kim le dijo que si lograba que los niños disfrutaran del juego, podría mejorar su visión del mundo móvil. Kim concluyó que si conseguía vincular el mundo móvil con algo divertido, los alumnos mantendrían una mente abierta al conocer otras cosas del mundo móvil. Si logras que se interesen en probar cosas nuevas, ya has superado la parte más difícil del problema, dijo Kim al presentar la idea de usar un juego de mesa para despertar el interés de los estudiantes. Hay que hacerles pensar que si algo tan divertido como esto proviene del mundo no mágico, ¿qué otras cosas divertidas existen? Hay que despertar su curiosidad. Una curiosidad que intentarían satisfacer por sí mismos. Tras escuchar a Kim, se dio cuenta de que algo tan sencillo como un juego de mesa podría ayudar a los estudiantes a interesarse por el mundo móvil. Agitó su varita mágica y las mantas que cubrían el resto de la mesa salieron volando, dejando al descubierto 6 juegos más. Por favor, tomen asiento alrededor de las mesas y empiecen a jugar. Hoy no hay tiempo para estudiar. Hoy vamos a jugar y a divertirnos, anunció Lily con una radiante sonrisa. Además de despertar el interés de sus alumnos por el mundo móvil, Lily también estaba de acuerdo con esta idea por razones personales. El Monopoly le recordaba a Lily los tiempos anteriores a Hogwarts. Le recordaba cuando ella y su hermana Petunia se llevaban bien y jugaban juntas con sus padres, como una familia. Eran tiempos más sencillos y felices, y ella quería que sus alumnos también los experimentaran. Quizás esto ayude a reducir un poco la rivalidad entre las casas, pensó Lily mientras observaba a los estudiantes de Hufflepuff y Gryffindor interactuar. Ivy Potter estaba absorta en el juego de Monopoly con temática de Hogwarts cuando sintió un tirón en el brazo y miró distraídamente hacia un lado. ¿En serio? ¿Qué fue eso?, preguntó a Ivy a Hermione, que miraba fijamente el tablero de ajedrez. Mira en la esquina inferior derecha del tablero, susurró Hermione, señalando el tablero con la mirada. Los ojos de Ivy se dirigieron al tablero y se posaron en la esquina inferior derecha. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el pequeño logotipo allí, en silencio. Ayuda. El pequeño logotipo de AI de Productions en el tablero significaba que su madre había buscado a esa persona. Y que el nuevo juego era obra suya. Lo hizo Kim West, dijo a Ivy, sin dejar de mirar el tablero de ajedrez. Esto le hizo pensar en Kim. Él no se había acercado a ella ni a Hermione para reclamar la deuda que le debían. Olvídense de que se acercaran, Kim ni siquiera las había mirado cuando se cruzaban en los pasillos. A veces sentía alivio de que la ignorara, porque si la miraba con frecuencia, automáticamente pensaría que quería algo, y eso le resultaba estresante. Por otro lado, cada vez que pensaba en Kim, se ponía nerviosa porque quería librarse de la deuda. Y el hecho de que él no hiciera nada al respecto solo la hacía preguntarse cuándo llegaría el día en que les pediría que hicieran algo y lo sacara de la deuda. Cambio de escena. La pregunta del creador se formuló durante la preparación de la documentación instructiva y la construcción de los modelos para enviar a casa. Kim pensó que la petición de Lily sería divertida porque vio en ella una oportunidad de negocio. Y no solo una oportunidad de negocio para el SIDA, sino una oportunidad de negocio para Occidente. Había creado una versión simplificada del Monopoly de Hogwarts, y esto era algo que Lily Potter podía usar en su clase. Por otro lado, Kim había creado una versión mejorada de Hogwarts, con más encantos y funciones. La versión que construyó tenía fichas y piezas que se movían solas, como en un tablero de ajedrez mágico.
Se aplicaron animaciones tridimensionales a los tableros para una experiencia más inmersiva. King sabía que no todos querían jugar a la versión de Monopoly ambientada en Hogwarts, así que diseñó otra versión, la de Gran Bretaña Mágica. Esta versión incluía propiedades de toda Gran Bretaña Mágica y era mucho más cara que la de Hogwarts. Estaba especialmente orgulloso de cómo los duendes en miniatura administraban el banco para los jugadores, permitiéndoles disfrutar del juego sin la responsabilidad adicional de un banquero. El dinero era la moneda estándar del mundo mágico, con una moneda de platino adicional. Esto dará dinero, vio King mientras transmutaba y encantaba un trozo de cuarzo para que tomara la forma del jugador. Cuando esto salga al mercado, los niños les pedirán dinero a sus padres sin parar. Esta vez, llenaré una bañera con galeones en lugar de guadañas. King soltó una risita en su taller mientras seguía construyendo una maqueta que enviaría a casa con fines demostrativos. Dinero. Ah, buen dinero. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 96. Una pequeña y solitaria cabaña de madera de una sola planta, construida con troncos de extremos tallados, apilados unos sobre otros y con los espacios rellenos de mortero. Se alzaba en un pequeño claro en medio de un denso bosque. La cabaña tenía un diseño tradicional, un tejado inclinado de madera con un solo hastial y pequeñas ventanas. Entre los árboles del bosque que rodeaba la cabaña de madera, había hombres y mujeres con atuendos diversos, aunque todas sus prendas tenían algo en común, todos llevaban algún tipo de abrigo. ¿Estás seguro de que la información es fiable?, preguntó un hombre alto, corpulento, de tez clara y apuesto, con el pelo negro y brillante. El hombre tenía un aire de elegancia informal con un toque de picardía. Es información fidedigna. Conebus y Clax los vieron reunidos dentro de la cabaña, respondió un hombre alto y delgado, de ojos castaño rojizos y cabello negro y despeinado que le erizaba la nuca. El hombre estaba bien arreglado y desprendía un aire de seguridad indefinible. Potter, Black, vamos, los magos de ataque están listos, gritó el capitán Auror Gavain Robards. Es hora de infiltrarse en el lugar. Los veteranos aurores, James Potter y Sirius Black, se volvieron hacia su capitán y asintieron en respuesta. Un auror era un usuario de magia que actuaba como oficial de seguridad altamente capacitado para gobiernos mágicos. El entrenamiento para convertirse en auror era extremadamente difícil e intensivo, por lo que había pocos candidatos cualificados. Los aurores de diferentes países se enfrentaban a distintas situaciones de alto riesgo que eran de suma importancia para ellos. Su entrenamiento y áreas de responsabilidad variaban ampliamente según el tipo de amenaza para la que estaban preparados y la formación mágica que habían recibido previamente. La jerarquía dentro de la oficina de aurores británicos era la siguiente. Auror en prácticas, Auror Junior, Auror Senior, Capitán Auror, Jefe Auror. James Potter y Sirius Black eran aurores superiores con considerable experiencia. Por otro lado, Gavain Robards era un capitán auror con excelentes dotes de liderazgo, responsable de su propio escuadrón compuesto por 2 aurores superiores y 5 aurores junior. Gavain Robards era uno de los pocos capitanes de aurores en la oficina de aurores y dependía del jefe de aurores Rufus Scrimgeour, quien era responsable de toda la oficina de aurores. El departamento de aplicación de la ley mágica contaba con escuadrones de brujas y magos entrenados cuyo trabajo consistía en actuar en situaciones críticas y peligrosas en cualquier momento. Ya fuera para dispersar a una multitud durante disturbios o para aprender a peligrosos criminales mágicos cuando fueran localizados. Aunque los magos de ataque estaban entrenados para combatir a los magos oscuros, al igual que los aurores, constituían una fuerza de élite cuyas habilidades iban mucho más allá de la simple detención de sospechosos, incluyendo investigación, ocultación, disfraz, sigilo, rastreo, venenos y antídotos. Los magos de ataque parecían ser principalmente una fuerza de combate y control, llevando a cabo detenciones de alto riesgo, control de disturbios y situaciones de rehenes, y no estaban entrenados para investigar crímenes. En términos sencillos, la distinción sería comparable a la que existe entre el Comando de Homicidios y Delitos Graves y los especialistas en armas de fuego de la Policía Metropolitana. En Estados Unidos, el equivalente serían las diferentes funciones de las unidades paramilitares de élite en comparación con las agencias nacionales de investigación criminal. En la situación actual, en la que los aurores se dirigían hacia una situación potencialmente peligrosa, recurrirían a los magos de asesinato, que contaban con un entrenamiento y capacidades ofensivas superiores. Numerosos aurores y magos de ataque se reunieron para la última sesión informativa antes de comenzar la operación. Según la información que tenemos, la cabaña de madera que ven allí es el punto de encuentro de los accionitas de Novellus. Varios miembros se encuentran allí. Vamos a arrestarlos, declaró Gavain dirigiéndose al equipo reunido. Todos sabemos que esta es una misión importante. Algunos problemas entre los superiores la retrasaron. Deberíamos haber sido enviados a solucionar esta situación hace mucho tiempo. El conflicto entre la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Madame Amelia Bones, y la facción de ministros de Cornelius File finalmente quedó aparcado debido a la inminente amenaza de los accionitas de Novellus. Esta operación será la primera de muchas. Por lo tanto, debemos tener éxito para que nuestros superiores nos dejen tranquilos y podamos hacer nuestro trabajo. El fracaso no es una opción, así que no lo echen a perder. Y Black y Buttonwood se quedarán al frente. Revisen si llevamos amuletos o protecciones para que no nos detecten. Quiero que el factor sorpresa esté de nuestro lado, ordenó Gavain, mirando a Sirius y a la auror subalterna Sally Buttonwood. Tanto los aurores como los magos de ataque estaban entrenados en sigilo y detección. Sirius Black y Sally Buttonwood eran sus 2 mayores expertos en hechizos de protección, por lo que los eligió para asegurarse de que entraran sin ser detectados. Se dirigió a los 4 sicarios que le habían sido asignados para la operación y les ordenó: quiero que 2 de ustedes se queden detrás de Black y Buttonwood. Nosotros les daremos cobertura, así que controlen a la multitud y llévenlos a la retaguardia. Los otros 2 se quedarán atrás por si hay una emboscada y les proporcionarán cobertura adicional. James, toma a tus 2 hombres y arresta a todos los que encuentres. Actúen como un equipo de 3 y encárguense de los enemigos, les ordenó Gavain a James y a los 2 aurores junior bajo su mando. Luego se dirigió a los 2 aurores junior restantes y les ordenó: ustedes 2 se quedarán conmigo. Estaremos en el centro y actuaremos según la situación.
tras observar a todo el equipo, Gawain concluyó: cuídense, protejan a sus compañeros, no se precipiten, confíen en sus socios y trabajen en equipo. Ahora, adelante. Negro, lanza el hechizo de desilusión del grupo. En formación. El equipo se puso en formación mientras Sirius alzaba su varita y lanzaba un hechizo que hacía invisible a un grupo de personas, aunque los desilusionados aún podían verse entre sí. Era un hechizo utilizado por los aurores y magos de ataque más talentosos, expertos en el arte de la hechicería. Una tenue luz plateada emanó de la punta de la varita de Sirius en una onda circular, y al pasar a través de los aurores y los magos de ataque, estos se volvieron invisibles para el mundo. Vámonos, ordenó Gawain, y el equipo se dirigió en silencio hacia la cabaña de madera. Con Sirius Black y Selly Buttonwood a la cabeza, el grupo avanzó mientras los dos que iban delante buscaban cobertura constantemente. No encontraron ninguna hasta que llegaron al alféizar de la cabina, donde se toparon con un escudo detector. Selly Buttonwood alzó el puño, lo que hizo que todos se detuvieran. Miró a Sirius, y el auror mayor asintió antes de levantar su varita verticalmente. La agitó describiendo un patrón, y lentamente, un resplandor rojo apareció frente a ellos y se expandió. Buttonwood abrió la mano cerrada y movió la muñeca hacia adelante para indicar al equipo que era hora de moverse de nuevo. Todos avanzaron y atravesaron la capa roja. El color rojo correspondía a la región cuya función había sido desactivada. Mientras todos atravesaran la capa roja, el sistema de detección no detectaría a nadie. El escuadrón invisible entró en la cabaña de madera con un simple hechizo para abrirla, ya que no había nada en la puerta. Polvo, telarañas, sábanas sobre los muebles, mesas, sillas y ventanas rotas, lámparas estropeadas, agujeros en el suelo y en las paredes, una lámpara de araña con cristales rotos, fragmentos de vidrio en el suelo. Óxido, moho, cortinas rasgadas y sombras por toda la habitación recibieron al equipo. Parecía como si nadie hubiera vivido ni visitado ese lugar durante siglos. Pero los exploradores informaron claramente haber visto gente entrando en la cabaña de madera abandonada. Todas las miradas se dirigieron a la cabaña, buscando la entrada, y uno de los magos de ataque llamó la atención de todos señalando la esquina de la cabaña de madera. El resto del equipo hizo lo mismo y vio cajas alineadas en el suelo, apoyadas contra la pared. Hit Wizard salió con cuidado de la formación, se colocó frente a la segunda caja desde la izquierda y señaló la caja de madera. El resto del equipo tardó unos segundos en comprender lo que veían. El patrón de polvo en la caja era diferente al de las demás. En otras palabras, la habían movido. Y, en aquel lugar abandonado, esa era la única señal de que algo hubiera pasado. Gawain asintió, autorizando al mago asesino, quien entonces usó su varita para levantar la caja y hacerla girar antes de colocarla en el suelo. Inmediatamente, un trozo de madera desapareció, dejando al descubierto una escalera que conducía al sótano. El equipo encontró uno de los puntos de encuentro de los empleados de Novellus Acción. Gawain señaló a uno de los magos de ataque, y James les ordenó que bajaran primero las escaleras y que reorganizaran su formación para que cupiera la estrecha escalera. También pidió a dos de los aurores más jóvenes que permanecieran en la cabina por seguridad y vigilancia. El grupo, compuesto por 2 personas, descendió los escalones de piedra. El túnel que discurría bajo las escaleras estaba iluminado con antorchas que mostraban el diseño de una mano sosteniendo una antorcha. El túnel de la escalera finalmente desembocaba en un pasillo, y los infiltrados invisibles podían oír voces al final de ese pasillo. James avanzó solo, seguido de cerca por el mago de ataque, y el resto del equipo lo siguió. Al llegar al final del pasillo, James alzó su varita y salió. Allí descubrió el origen de las voces. James vio a un grupo de personas reunidas en pequeños grupos, conversando entre sí en un gran salón. Un grupo de hombres y mujeres, vestidos con la misma ropa, charlaban mientras bebían vino y comían dulces. La vestimenta lucía el símbolo de Novellus Actionites, lo que indicaba claramente que se trataba de una reunión repleta de terroristas y sus simpatizantes. Había calculado que había entre 30 y 35 personas en la sala. El grupo de la misión tenía 12 miembros, y con 2 personas en la cabaña de madera del piso de arriba, el número actual era de 10 personas, un capitán de aurores, 2 aurores superiores, 3 aurores subalternos y 4 magos de ataque. James notó que todos los presentes parecían jóvenes, pero eso no le daba ninguna idea de su edad. Los seres mágicos envejecían más lentamente que sus contrapartes no mágicas. Dado que su esperanza de vida era de 2 a 3 veces mayor que la de los humanos no mágicos, el proceso de envejecimiento de los humanos mágicos era diferente. En primer lugar, los humanos con poderes mágicos generalmente alcanzaban la madurez física antes que sus contrapartes sin ellos. La mayoría la alcanzaba a los 18 o 19 años. Después de eso, el envejecimiento se ralentizaba drásticamente. James, que tenía 33 años ese año, no aparentaba más de 20. Había mantenido el mismo aspecto físico durante casi una década. Y las personas allí reunidas también parecían tener su misma edad. A pesar de esto, James desconocía la edad real de la gente. Tras observar con claridad a la multitud, James hizo un gesto para que todos entraran en la sala y tomaran sus posiciones. Los aurores y los magos de ataque entraron en formación. Avanzaron muy despacio, para que su desilusión no se notara en absoluto. Gawain alzó el brazo y, cuando todos estuvieron en sus posiciones, lo bajó. Esa fue la señal para que todos abrieran fuego. De repente, el ambiente alegre del salón cambió cuando una lluvia de hechizos cayó sobre los miembros de los Novellus Actionites. Cada miembro del escuadrón lanzó hechizos aturdidores sobre personas desarmadas. Los gritos llenaron la sala cuando los más cercanos al escuadrón fueron alcanzados por hechizos aturdidores, y debido al factor sorpresa y al caos, 10 personas cayeron inconscientes al suelo de inmediato. Una de las accionitas que se encontraba al fondo del salón permaneció impasible en medio del caos. Lanzó un hechizo de revelación hacia el grupo, que los reveló ante el resto. ¡Aurores!, gritó alguien en el pasillo, y los que aún estaban conscientes desenvainaron sus varitas. El salón se transformó en un campo de batalla. Inmediatamente, el escuadrón cambió de táctica, y algunos optaron por defenderse de los hechizos que los atacaban. Los hechizos aturdidores se atenuaron y se transformaron en hechizos de desarme para deshacerse de sus varitas.
James Potter miró las lámparas de araña del techo. Y, protegido por un encantamiento escudo, alzó su varita hacia el techo y lanzó un hechizo de transfiguración. El hechizo afectó el cristal que rodeaba las velas, transformándolo en pájaros de cristal con afilados picos, alas y garras. Los feroces pájaros se abalanzaron sobre un grupo de actinómites y comenzaron a destrozarlos. Los pájaros de cristal transformados servirían de distracción, pues cuando los actinómites intentaran deshacerse de ellos, uno de los miembros del escuadrón los aturdiría o desarmaría. El entrenamiento y las responsabilidades de los aurores variaban enormemente, dependiendo del tipo de amenaza para la que se preparaban y de la formación mágica que habían recibido previamente. La transfiguración le resultaba fácil a James Potter, por lo que era el tipo de duelista que la utilizaba con frecuencia. Gran parte de su repertorio de hechizos consistía en conjuros materiales, el escudo de plata o la punta de flecha, entre otros similares. Por eso, cuando uno de los actonitas lanzó una maldición mortal, James utilizó inmediatamente un hechizo de escudo plateado para bloquear la luz verde e impedir que alcanzara a su equipo. El curso de la batalla cambió cuando la mitad de los actionitas restantes se adaptaron a la situación. Pero el escuadrón de la misión no podía permitir que eso sucediera. Una de las brujas exitosas dio un paso al frente y demostró cuán diferentes eran de los aurores. Agitó su varita con un gesto grandioso y lanzó un poderoso hechizo de explosión contra una de las mesas, haciéndola añicos. No se detuvo ahí y continuó su agresivo ataque, usando poderosos hechizos de destierro para lanzar violentamente a los actionitas contra las paredes, derribándolos brutalmente. Algunos actinitas, al notar que sus filas se reducían, decidieron marcharse. 2 de ellos recurrieron a la aparición para escapar. Sin embargo, el problema con la aparición era que la mayoría no la utilizaba debido al peligro de la metralla y la incomodidad que provocaba, e incluso quienes la usaban con regularidad lo hacían cuando estaban tranquilos. De los 2 que aparecieron, uno de ellos acabó haciéndose añicos debido al pánico, dejó atrás una pierna entera. En 3 minutos, 34 miembros de Acción fueron desarmados, aturdidos e inmovilizados por 10 aurores y magos de ataque. Esto demostró cómo profesionales entrenados podían neutralizar a individuos sin la misma formación. 2 escaparon, dijo Sirius con brusquedad mientras se acercaba a la pierna destrozada. La pateó con fuerza y sonrió con ironía. Al menos se sentirán fatal. Deberíamos haber creado un encantamiento antiapariciones por aquí, interrumpió uno de los magos de Hit mientras recogía su varita del suelo. Los 10 miembros del escuadrón recorrieron la sala, saltando por encima de la gente y recogiendo varitas por motivos de seguridad. Ya basta, respondió Gawain, mirando a los más de 30 cuerpos inconscientes y heridos. Esto nos dará un grupo de trabajo listo para actuar. Al día siguiente, la noticia del primer ataque exitoso contra los accionistas de Novellos llegó al Daily Prophet y a otros medios de comunicación. Los periódicos, que habían estado criticando la inacción de los aurores, de repente los elogiaron. Esa misma semana, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica interrogó a todos los miembros capturados y los llevó a juicio antes de que terminara la semana. A diferencia del final de la Primera Guerra Mágica, la facción de la luz era fuerte esta vez. Por lo tanto, en el Wizengamot, los juicios no favorecieron a los Novellos accionties de sangre pura. De las 34 personas, 10 fueron enviadas a unidades de dementores de baja exposición durante varios años. 3 personas fueron enviadas a unidades de dementores de exposición media. Y a quienes no eran culpables de asesinar a muggles nacidos de muggles ni a muggles se les confiscaban las varitas durante un año. Para quienes dependían en gran medida de las varitas para realizar magia, esto era como arrebatarles la magia. El primer ataque y los juicios fueron el comienzo de una lucha contra los accionitas de Novellos. Capítulo 97. Trabajar sin luz y con estímulos sensoriales mínimos resultaba confuso a la hora de orientarse. Y al eliminar por completo los estímulos sensoriales que se utilizan principalmente para desenvolverse en la vida, se generaba una grave deficiencia. En el caso de Kim, la situación se complicó aún más porque ni siquiera sabía qué lado era arriba. No había suelo bajo sus pies. Flotar en las profundidades del agua amplió considerablemente su área de búsqueda. Kim parpadeó conscientemente para asegurarse de que tenía los ojos abiertos antes de crear mágicamente docenas de orbes de luz. Usó algunos hechizos que crearon luces brillantes y las alejó de él, a cierta distancia, sumergiéndolas en el agua. Quienquiera que haya fabricado esta caja fuerte lo pensó bien, pensó Kim, observando las luces a lo lejos. Las esferas de luz que había lanzado se atenuaron instantáneamente al alejarse de Kim. A solo unos metros de distancia, Kim apenas podía ver la luz. Y el problema no era el hechizo, estaba funcionando correctamente. Simplemente, el agua dentro de la delicia de Teum estaba interfiriendo con la propagación de la luz. Kim conjuró otra esfera de luz entre sus manos y se quedó mirando la tenue luz que debería haber sido muy brillante. Al sentir el agua alrededor de la esfera, Kim percibió que ésta tenía una composición peculiar que impedía que la luz la atravesara. La segunda zona de pruebas hizo que el uso de la luz resultara inútil. Iluminar el interior para lograr una visibilidad aceptable no era una opción viable. Las luces eran tan tenues que cualquier fuente de luz era prácticamente invisible. Esto es fascinante. Absolutamente fascinante. Kim admiraba el agua, aunque le dificultaba el trabajo. Pero no estoy seguro de dónde puedo usarla. Kim apagó las luces y se concentró en su magia para utilizar otro método de navegación. Un breve estallido de magia acuática emanó de Kim, y una onda circular se extendió hacia afuera. Kim no podía ver su magia, pero las vibraciones eran claramente perceptibles. La ecolocalización humana era la capacidad del ser humano de crear sonidos activamente y detectar objetos en su entorno al percibir los ecos que estos producían. Las personas entrenadas en ecolocalización podían interpretar las ondas sonoras reflejadas por objetos cercanos e identificar con precisión su ubicación y tamaño. Las personas con discapacidad visual lo utilizaban principalmente para orientarse en su entorno, golpeando con sus bastones, dando pequeños golpecitos con los pies, chasqueando los dedos o haciendo chasquidos con la boca. Interpretaban el eco sonoro de los objetos que les rodeaban. Lo que Kim empleó fue una forma muy avanzada de ecolocalización, posible gracias a la magia acuática. Al sumergirse en el agua, Kim intentó sentir y ver incluso las vibraciones acuáticas más sutiles de la tierra.
Pero en lugar de usar ondas sonoras, Kim utilizó vibraciones acuáticas, y en lugar de usar el oído, usó el tacto. Al enviar pulsos de agua a su entorno, Kim esperaba que su sentido del tacto, o más específicamente, los mecanorreceptores de su piel que respondían a la presión o distorsión mecánica, le dieran algunas pistas sobre la zona sumergida en completa oscuridad. Otra vez sin resultados, pensó Kim. Llevaba 2 semanas intentándolo, pero no había visto ningún resultado. Es hora de cambiar la frecuencia. Kim comenzó a practicar este método de detección en el Gran Lago. Allí, obtuvo excelentes resultados en tan solo unos días, y en una semana, Kim había desarrollado la habilidad que le permitía obtener la posición aproximada de los objetos cercanos. Estaba rememorando la vez que utilizó su versión de sonar submarino contra el mejor tiro de práctica. Cambio de escena. Kim permanecía de pie en las aguas del Gran Lago, contemplando al Kraken. Para ser sincero, Kim no estaba seguro de su relación con el Kraken. Había luchado contra él 4 veces, pero solo había logrado vencer a la criatura titánica en una ocasión. Y eso fue porque lo había tomado por sorpresa. Kim no estaba seguro de poder ganar la 5ª ronda contra un Kraken completamente alerta y preparado. Sin embargo, una cosa era segura: si el Kraken y Kim hubieran jugado al gato y al ratón cada vez que Kim visitaba la tercera bóveda, al menos en el 50% de las ocasiones, Kim habría sido arrojado fuera del lago. Gracias a Dios, no es así. No puedo permitirme luchar contra el Kraken todos los días, pensó Kim mientras observaba el cuerpo principal del Kraken. El cefalópodo tenía los ojos cerrados y parecía estar durmiendo. Así que Kim hizo lo único sensato: levantó la mano y lanzó un potente chorro de agua hacia el Kraken. En el instante en que el chorro de agua impactó al Kraken, este abrió sus ojos amarillos y miró a Kim con confusión y una ligera irritación. Sí, levántate. Ahora no es momento de dormir, dijo Kim con una sonrisa, y acto seguido disparó 2 veces más con su cañón de agua hacia el Kraken. La razón de sus acciones era que, cada vez que Kim salía del tercer túnel tras una sesión de exploración, el Kraken lo empujaba al fondo del lago y lo ignoraba. El Kraken le arrojaba algas a la cara antes de entrar en el túnel y luego lo ignoraba. Esto dejó a Kim completamente desconcertado. No entendía por qué el Kraken lo estaba molestando. Kim intentó detenerlo, pero el Kraken solo se calmó un día antes de volver a atormentarlo. Así que Kim decidió canalizar su irritación y fastidio hacia la productividad, y comenzó una pelea con el Kraken. Oh vamos, calamar matón. Te vamos a usar un poco, dijo Kim con una sonrisa mientras seguía lanzando potentes chorros de agua que no herían al Kraken, pero sí lo suficiente como para hacerlo retroceder. Justo como el Kraken había hecho con Kim. El Kraken se irritó al ser despertado de su letargo y por los continuos golpes de Kim. Alzó sus 2 tentáculos y ambos se dirigieron hacia Kim, provocando una sonrisa en el rostro de su objetivo. Ahora sí que me gusta, exclamó Kim con una sonrisa, dando una palmada frente a ella. Inmediatamente, el agua a su alrededor, con Kim en el centro, se tornó negra. Olas y más olas de negro surgieron, cubriendo todo con una negrura similar a la tinta. Ahora, tanto el Kraken como Kim tenían la visión afectada por la opacidad del agua negra. A Kim le gustaba aprender de forma práctica. Por eso decidió aprender detección submarina con sonar. Como Kim aprende mejor bajo presión, empezó a enfrentarse al Kraken en lugar de quedarse sentado detectando grindilaos escondidos entre las algas. Activando el sonar. Prueba 1, frecuencia de ráfaga, 40 kHz. Una ola esférica de agua se extendió hacia afuera, con Kim como su origen. Así que Kim esperó una respuesta de los tentáculos del Kraken. Kim confiaba en el método. Estaba seguro de que la ola especial de agua creada por su magia acuática regresaría a él antes que el tentáculo del Kraken. Y así fue. Kim sintió vibraciones con rastros de magia que regresaban a él. Los rastros de magia que marcaban las vibraciones en el agua indicaban que estas provenían de la ola que había exhalado. Ah, así que esto es lo que se siente cuando algo corre hacia ti. La sensación táctil es increíble, pensó Kim con una sonrisa en el rostro mientras agitaba la mano hacia su derecha, y un muro de hielo se materializó momentos antes de que un tentáculo nadara hacia Kim. Oh, Kraken. Es hora de jugar, rió Kim, quien inmediatamente se movió de su sitio y reanudó el lanzamiento de olas de agua. Prueba 2, frecuencia de ráfaga, 47 kHz. Prueba 3, frecuencia de ráfaga, 51 kHz. Prueba 15, frecuencia de ráfaga, 93 kHz. Ondas esféricas, con distintas velocidades y amplitudes, emanaban de Kim y se extendían por el agua. Cada frecuencia de la onda emitía vibraciones distintas, por lo que cuando Kim las detectaba con el tacto, veía algo milagroso. Kim recibió muchísimas vibraciones que sintió en su piel. Normalmente, su sentido del tacto no le permitiría diferenciar estas vibraciones de forma independiente. Pero, gracias a su magia, que marcaba las vibraciones, acabó adquiriendo la capacidad de discernirlas, una combinación de percepción áptica y magia, según creía Kim. Su cerebro, con la ayuda de la oplumancia, era capaz de procesar la gran cantidad de información que le llegaba e interpretarla rápidamente para convertirla en información que pudiera comprender. Lo veo todo, exclamó Kim, con la mirada fija al frente, con los ojos completamente negros. Incluso podía ver el enorme cuerpo del Kraken y los 5 tentáculos que se abalanzaban sobre él. Era como si se le hubiera abierto un mundo nuevo. Kim podía ver su entorno en todas direcciones, en lugar de solo el espacio que tenía delante. La capacidad de observar tanto desde el frente como desde atrás fue una experiencia increíble e innovadora que a Kim le encantó. Detectó cada tentáculo y pudo verlos acercarse. Kim preparó su magia. No usó magia de hielo para bloquear los tentáculos, sino que decidió arriesgarse y evitarlos nadando entre la maraña de tentáculos que se aproximaban. La magia acuática, que había luchado contra la velocidad de los tentáculos del Kraken, se había atemperado ante el caos de la ira de Poseidón, por lo que ya no era la misma. Todo el tiempo que Kim había pasado entrenando en aguas turbulentas había hecho que nadar bajo el agua le resultara mucho más fácil.
El agua se onduló alrededor de Kim mientras se lanzaba a una velocidad superior a la de cualquier criatura en el gran lago. El usuario de magia acuática nadaba más rápido que el pez no mágico más veloz, el marlín negro, que alcanzaba una velocidad máxima de 129 km por hora. Él nadaba a una velocidad de más de 200 km por hora. Con una habilidad y velocidad asombrosas, Kim, retorcido y girado por los 5 tentáculos, esquivó cada uno de ellos por centímetros. Con cada segundo que pasaba, la mente de Kim trabajaba a un ritmo más acelerado que antes. Calculaba, y él tomaba microdecisiones a medida que cambiaban la frecuencia, la velocidad, la amplitud y la densidad de las ondas. Con cada ajuste, la visión de Kim mejoraba y se volvía más clara, lo que le permitía ver de verdad. Fue instinto. Fue intuición. Fue mágico. El Kraken, queriendo vengarse de Kim por haberlo despertado, se sintió algo frustrado por el agua oscura. El agua oscura no le molestaba demasiado, pero el Kraken estaba seguro de que por eso no había podido atrapar al pequeño humano. De lo contrario, lo habría golpeado, lo habría empujado un poco y lo habría echado de la casa. Pero entonces, el Kraken vio que el agua negra había vuelto a la normalidad. Finalmente, pudo divisar al pequeño humano flotando a lo lejos, con los ojos cerrados. El Kraken no le dio mucha importancia y lanzó 7 de sus tentáculos hacia el pequeño humano. Pero lo que vio lo sorprendió, pues el pequeño humano parecía controlar el agua mucho mejor que antes, e incluso con sus 7 tentáculos, se mostraba relajado mientras los esquivaba todos. 8. 9. 10 tentáculos fueron lanzados tras el pequeño humano, pero él los esquivó todos sin dificultad. Incluso cuando aumentó su velocidad, el pequeño humano continuó nadando alrededor del tentáculo y se negó a caer en sus garras. Fue en ese instante cuando los 5 corazones del Kraken comenzaron a latir más rápido. Hacía mucho tiempo que la poderosa bestia acuática no se sentía así. Aunque prefería vivir en armonía y disfrutar de la paz, esta criatura titánica era, como su nombre indica, un Kraken. Era la criatura legendaria famosa por hundir barcos. Al ver algo que no podía capturar, el Kraken se emocionó y sus instintos naturales y primarios salieron a la luz. El Kraken quería darlo todo. Quería afrontar el desafío del pequeño ser humano. No. El ser humano especial. Los ojos amarillos brillaban con ferocidad, el lago temblaba y un sinnúmero de tentáculos altos y enormes se proyectaban y se alzaban, mostrando plenamente el tamaño titánico de la criatura. Los grindilaos de los alrededores corrieron a sus nidos entre las algas debido a los temblores en el lago. Los peces, presas del pánico, buscaron desesperadamente dónde esconderse. A lo lejos, las sirenas de su aldea miraban con temor en dirección al Kraken. Kim, que ahora utilizaba exclusivamente su visión de sonar acuático para percibir su entorno, sintió los temblores del Kraken y tuvo que ajustar su magia para funcionar en medio de la gran perturbación. Y lo que vio lo dejó atónito. Antes, pensaba que el Kraken ya era un gigante. Pero ahora, al verlo erguido, con todos sus tentáculos al descubierto, Kim finalmente comprendió que la criatura que tenía delante era un titán de otro nivel. Fue tan impactante que Kim abrió los ojos y vio al Kraken, y no se decepcionó porque el Kraken era absolutamente enorme. En lugar de sentir miedo y arrepentimiento por su decisión de provocar al Kraken, el corazón de Kim latía con fuerza mientras una sonrisa entusiasta se dibujaba en su rostro. El agua alrededor de Kim estalló de energía mientras él reía en el agua y sentía una oleada de emoción. Cerró los ojos mientras las olas comenzaban a retroceder. La visión del sonar regresó cuando Kim gritó, sí, vamos. Ese día, los habitantes del Gran Lago pasaron la jornada observando con ansiedad cómo tentáculos, masas de hielo y ondulaciones del agua sacudían todo el lago. Cambio de escena. El día en que Kim luchó contra el Kraken mientras la legendaria bestia intentaba capturarlo durante más de una hora fue sin duda uno de los momentos más destacados del año. El progreso que había logrado ese día era tan grande que Kim sentía que nunca había aprendido nada tan rápido en toda su vida. Lo único con lo que podía compararlo era el mes que Kim pasó recuperando su magia. Pero ahora, ni siquiera ese progreso era suficiente, ya que Kim estaba luchando dentro de Teom's Delight. Las vibraciones no regresan, suspiró Kim mientras seguía enviando más y más ondas. Las aguas de Teom's Delight estaban extrañamente tranquilas, y a diferencia del Gran Lago, Kim no percibía vibraciones ambientales que no hubiera detectado ya. Las vibraciones naturales del agua le proporcionaban a Kim una visión sensorial acuática pasiva, mientras que las vibraciones intensas le brindaban los detalles y elevaban su percepción a otro nivel. Pero en el deleite de Teom no había nada. Ninguna vibración, nada que le diera ninguna pista sobre su situación. Ni siquiera las vibraciones de retorno causadas por su magia de agua volvieron a él. Estoy tan perdido, murmuró Kim mientras cruzaba las piernas en posición de loto y se sentaba. Kim intentó nadar en una dirección para ver si podía alcanzar un borde, pero después de pasar 3 horas nadando de esa manera, Kim terminó sin encontrar ningún borde o límite. Quizás debería enviar olas más fuertes, teorizó Kim mientras pensaba en cómo despejar la sala. ¿Pero cómo las mantengo estables? Las olas más grandes y fuertes colapsan sobre sí mismas. El placer de Teom hacía que la gente despejara su mente, se liberara de todo pensamiento y se relajara. Y esa era una característica de este juicio que Kim despreciaba, debido al impacto que tenía en él. Pero ese mismo recurso resultaba excelente cuando uno quería reflexionar sobre problemas. Si una persona podía concentrarse, el entorno sin estímulos externos aumentaba su capacidad para analizar y meditar sobre los problemas. Y esto se hizo evidente cuando Kim dio con una solución tras reflexionar sobre el problema que existía dentro de Teom's Delight. Necesito aumentar la longitud de onda y la amplitud de mis olas para lograr mayor estabilidad. Sí, ¿qué era eso? Ah, sí, las olas oceánicas de gran amplitud con ciertas formas pueden propagarse sin alterarse. Mientras estudiaba magia del agua, Kim leyó sobre las olas del océano, y allí estaba escrito que ciertas olas podían mantener su forma durante mucho tiempo y recorrer enormes distancias sin perderla. Sin levantarse, Kim reguló su magia del agua y creó una ola de agua con una gran longitud de onda y amplitud, de modo que las olas tuvieran crestas y valles profundos y largos. Emitió varias ondas esféricas a intervalos regulares durante medio minuto antes de relajarse y esperar una respuesta.
Kim esperó un minuto para recibir respuesta y suspiró decepcionada al no obtener ninguna. Necesito pensar en algo. De esto no funciona. Los pensamientos de Kim se vieron interrumpidos cuando sintió que un poco de su magia regresaba como una retroalimentación, lo que hizo que sus ojos se abrieran como platos. Mierda, han vuelto. Cada onda que enviaba recibía una respuesta muy débil, pero Kim se concentró mucho para captar todas esas señales débiles. Inmediatamente después, Kim usó la oclumancia para intensificar su inmersión en el recuerdo y su conexión con él. Esto era algo que Kim hacía siempre que sentía que algo era muy importante y necesitaba tenerlo a su alcance. Tras varios minutos, Kim finalmente logró alcanzar el nivel de recuerdo que deseaba en tan solo unos segundos. Sé lo que quiero hacer. Kim tomó un gran trago de agua para oxigenarse antes de extender ambas manos. Preparó su magia de agua y usó sus manos como fuentes de olas. Comenzó a emitir olas simultáneamente. Las dos ondas se combinaron, creando una onda unificada gracias a un concepto fascinante conocido como interferencia constructiva. Las ondas resultantes fueron más fuertes que las ondas individuales y mucho más estables. Al cabo de un tiempo, volvieron las reacciones, relativamente más positivas que antes, pero aún más débiles de lo que le hubiera gustado. Lo encontré. Sí, lo encontré. Exclamó Kim, girándose, pues allí había presentido que algo pasaba. No hay nada aquí, así que esta debe ser la salida. Continuó enviando ondas para mantener una orientación constante, ya que Kim estaba seguro de que el deleite de Teum estaba interfiriendo con su percepción direccional. Tras nadar a toda velocidad durante apenas un minuto, Kim llegó al lugar y, ahora que estaba tan cerca de la anomalía que había detectado, todo se veía mucho más claro. La imagen del sonar mostraba una clara entrada triangular. No era una entrada tradicional en el sentido de que no había puerta, marco de puerta ni nada que indicara que se trataba de una entrada de ningún tipo. Sin embargo, la lectura del sonar de Kim mostró que había un punto triangular de agua que reaccionaba de manera diferente. En ningún mensaje de texto de ningún tipo, observó Kim. Se preguntó si debía entrar o no. Tras pensarlo un rato, Kim decidió entrar y se adentró en la masa de agua triangular. Inmediatamente desapareció de Teom's Delight, dejando tras de sí una representación de las profundidades oceánicas a las que nunca llega la luz. Capítulo 98. Tras otra teletransportación acuática, Kim llegó a una zona bien iluminada e inmediatamente le dolieron los ojos, lo que le hizo estremecerse. Uf, debería haberlo previsto. Gruñó Kim, entrecerrando los ojos para acostumbrarse a la nueva iluminación. Tras unos segundos, cuando sus ojos se adaptaron a la luz, los abrió y miró a su alrededor. Mucho mejor. Al mirar a su alrededor, Kim se dio cuenta de que estaba sobre un suelo de mármol blanco y dentro de una habitación cilíndrica cuyas paredes coincidían con el color del suelo de mármol blanco. Al alzar la vista, Kim vio que el techo de la habitación tenía unos 6 metros de altura. En las paredes de la sala cilíndrica, cristales incrustados formaban una cuadrícula que se elevaba hasta el techo, bañando el espacio con una brillante luz blanca. El siguiente detalle de la habitación que llamó la atención de Kim fue el agujero circular en el suelo de mármol. Kim lo midió a simple vista y calculó que el círculo tenía un diámetro de 4,5 metros, mientras que el agujero en el centro del suelo tenía un diámetro de 3 metros. Kim se acercó al agujero y se agachó cerca del borde. ¿Más agua, eh? Kim suspiró y tocó el agua con la mano, y al primer contacto, nada le llamó la atención. ¿Qué le habrá pasado a este?, se preguntó Kim, y obtuvo la respuesta cuando giró la cabeza y miró la pared detrás de él. Ah, es él. Veamos. Sobrecarga de Adal. ¿Qué demonios significa carga Adal?, suspiró Kim mientras se acercaba a las palabras grabadas en la pared con una fuente grande y en negrita. Obstáculo, esa sí que es una palabra de chicos, rió Kim, cruzándose de brazos mientras miraba fijamente la pared. ¿Un impedimento o una carga? Sí, tiene sentido. Al menos no es algo como placer. Eso me da tanto alivio. Y está el Adal. ¿Qué significa eso? Sin duda es una referencia mitológica. Se volvió hacia el pozo lleno de agua y se preguntó, ¿y ahora qué impedimento o carga hay ahí dentro? Caminó hasta el borde y miró hacia abajo para ver si podía divisar el fondo del agujero lleno de agua y, sorprendentemente, Kim pudo ver el final con claridad. Ah, ahí está la salida. Vaya, qué agradable sorpresa, dijo Kim, mirando el agua. Allí estaba la salida triangular en el fondo del pozo cilíndrico. Me estoy volviendo loco. ¿Por qué no puedo sentirme seguro cuando veo señales positivas? Los efectos secundarios de ser veteranos son tan estresantes. Kim entrecerró los ojos para leer el texto de la puerta de al lado, pero estaba demasiado lejos como para que pudiera distinguir las palabras. Creo que tendría que sumergirme ahí para ver las palabras con claridad, tarareó Kim, mientras se frotaba la insignia azul real en el brazo, pensando en su siguiente paso. Bueno, empecemos despacio, decidió Kim, y metió las piernas en el agua antes de zambullirse en las aguas azules. En el instante en que su cuerpo quedó sumergido en el agua, Kim se puso en estado de alerta máxima y muy lentamente se dejó deslizar hacia abajo. Esto. Inmediatamente, Kim sintió algo extraño. A medida que se hundía poco a poco, la presión alrededor de su cuerpo comenzó a aumentar a un ritmo acelerado. La densidad del agua provoca presiones ambientales que aumentan drásticamente con la profundidad. Pero en ese momento, Kim sintió que esa misma presión aumentaba de forma anormal, algo que no ocurriría a la poca profundidad en la que se encontraba. La presión atmosférica submarina está aumentando, pensó Kim, y comprendió el significado del título de la prueba. Así que ese es el problema, ¿eh? Sin duda, es una carga. Observó la distancia que había descendido y luego la profundidad que Kim había tenido que alcanzar para llegar al fondo. Apenas había descendido el 5% de la profundidad total, y Kim ya sentía una presión considerable. La presión ahí abajo debe ser increíble, pensó Kim, pero entonces una sonrisa irónica apareció en su rostro. Pero no es para tanto, ¿verdad? Kim lanzó un hechizo, y la magia del agua hizo su efecto, creando una esfera de agua a su alrededor.
La presión que sentía desapareció por completo. Era como si estuviera nadando a nivel del mar. Puedo usar magia de agua para ajustar la presión, dijo Kim con una sonrisa antes de que una expresión seria se extendiera por su rostro. Ahora, veamos hasta dónde puedo llegar. Kim observó el aumento de presión durante su descenso del 5%, y si el desarrollo de la presión del agua era lineal, entonces, según los cálculos de Kim, no creía que pudiera anularse después de cierto punto. Al menos tendría algunos datos con los que trabajar. Kim tragó un poco de agua y reanudó su descenso. Al 10%, Kim no se esforzó y continuó. ¿Qué le dijo el océano a la playa? Nada. Solo la saludó con la mano. Luego se volvió salada porque la tierra no respondió. Al llegar al 20%, Kim tuvo que hacer un esfuerzo consciente para contrarrestar la presión. Un cubo de hielo que se dobla sobre un vaso de agua y dice, yo era agua antes de enfriarme. Al llegar al 30%, Kim comenzó a experimentar cierta dificultad para aliviar la presión. El pez hipster no nadaba en el río porque era demasiado popular. Marca del 40%. Kim cerró los ojos para concentrarse y se centró únicamente en resistir la presión. ¿Cómo se hace agua bendita? Se hierve hasta que se endurece mucho. Marca del 50%. La esfera de agua alrededor de Kim mantuvo la presión atmosférica normal y comenzó a ondularse en sus límites. Descansa en paz, agua hervida, te convertirás en niebla. Marca del 60%. La esfera protectora alrededor de Kim se había reducido a la mitad del tamaño que tenía en la marca del 50% y ondulaba violentamente en sus bordes. Y parecía que iba a colapsar. Kim no descendió por debajo del 60%, decidiendo permanecer en su posición. Si hubiera descendido más, no habría podido mantener la presión atmosférica normal. Comenzaría a resbalar y la presión aumentaría. Un pequeño resbalón no era grave, pero resultó que, si bien el aumento de presión era lineal, la pendiente en la gráfica era muy pronunciada. Si Kim descendiera de su posición actual, la presión comenzaría a disminuir muy rápidamente y le causaría complicaciones internas. La narcosis por nitrógeno, o narcosis, comienza con sensaciones de euforia y exceso de confianza, pero posteriormente provoca entumecimiento y deterioro de la memoria, similares a los de la intoxicación por alcohol. Estos síntomas nunca son una buena señal, especialmente en la situación actual. Si se arriesgaba y no podía soportar la presión, intentando ascender demasiado rápido, Kim sufriría de enfermedad por descompresión. En ese caso, las curvas y el exceso de gas inerte dejarían la solución en su sangre y tejidos, formando burbujas. Dado que las burbujas podían desarrollarse o migrar a cualquier parte del cuerpo, producían numerosos síntomas, y sus efectos podían variar desde dolor articular y erupciones cutáneas hasta parálisis y la muerte. Su cuerpo podría sufrir degeneración ósea y lesiones bajo el agua. Estas lesiones podrían provocarle la pérdida de control de la esfera de presión y ocasionarle complicaciones adicionales. Y, sobre todo, existía el peligro de toxicidad por oxígeno, derivado de los efectos nocivos de la inhalación de oxígeno molecular a altas presiones parciales. Los casos graves podían provocar daño celular y muerte, observándose con mayor frecuencia efectos en el sistema nervioso central, los pulmones y los ojos, lo que resultaría fatal en su entorno. Inmediatamente, Kim nadó de vuelta a la superficie y, como se encontraba a la presión atmosférica normal, pudo emerger rápidamente. Sin las complicaciones que los buceadores de aguas profundas deben tener en cuenta al salir a la superficie desde aguas muy profundas. El 60% completado, no está mal para hacer el primer intento. Esperaba escapar usando la teletransportación, se rió Kim, después de respirar hondo para recuperarse del considerable esfuerzo mágico utilizado para contener la presión. ¿Cuánto era eso? ¿600 veces la presión atmosférica normal? ¿Cuánto es eso? Definitivamente es más de lo que un cachalote puede soportar. Kim se encogió de hombros, ya que no conocía los valores exactos de presión. Necesito ver a cuánta presión equivale eso en términos de profundidad submarina. En general, Kim se sentía genial porque, en un solo día, logró superar el deleite de Teum y avanzó considerablemente con la sobrecarga Adal. Este nivel de progreso no tenía precedentes para Kim. Después de que el sonar de olas de agua avanzara contra el Kraken, las cosas van bien para Kim. Buen trabajo, amigo, dijo Kim riendo entre dientes, dándose una palmadita en la espalda antes de activar el emblema de teletransportación en su brazo. Cambio de escena. Kim leía sin parar en la biblioteca de Hogwarts sobre cómo lidiar con la presión del agua. Tenía libros sobre magia del agua esparcidos frente a él. Kim ya había examinado su propia colección, que no dejaba de crecer, y los libros que pudo encontrar en la sala de los menesteres. La cantidad de información que leía sobre magia del agua aumentaba cada día, y Kim disfrutaba estudiando magia del agua más que cualquier otra magia que hubiera estado aprendiendo últimamente. Kim estaba tan absorto en su lectura que no se dio cuenta de que alguien había pasado junto a su escritorio. Kim. La persona frunció el ceño cuando Kim no respondió y continuó leyendo. Kim. La persona volvió a llamar, y una vez más Kim no contestó. Entonces, la persona se acercó a Kim en la mesa y le dio una palmadita en el hombro. Oeste. Kim tembló en su silla al sentir el toque en su hombro. Perdió la concentración y, absorto en sus pensamientos, se desconectó del mundo que lo rodeaba y del libro que tenía delante al oír que alguien lo llamaba por su nombre. Se dio la vuelta y levantó la cabeza para ver a la persona que lo había llamado. ¿Por qué me llamas por mi apellido? Preguntó Kim, frunciendo el ceño con confusión. Parecía que no respondías a tu nombre. Así que pensé que lo habías olvidado, refunfuñó Daphne Greengrass, con la barbilla en alto. Vale, cálmate. No hace falta que seas sarcástica, respondió Kim, indicándole que se sentara. Me has pillado en un mal momento. No me había dado cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Por favor, siéntate. Kim sacó su varita mágica falsa y, con un movimiento lento, los libros se cerraron y se apilaron ordenadamente junto a la mesa. Otra ola falsa y una cúpula transparente aparecieron alrededor de la mesa. Comenzaron desde arriba y descendieron hasta el suelo, antes de estabilizarse y desaparecer. ¿Qué fue eso?
Preguntó Daphne mientras se sentaba en la silla frente a Kim. La cúpula que acaba de aparecer sobre nosotros. Eso era simplemente una barrera de privacidad, respondió Kim mientras guardaba la varita falsa en su funda. Para ser más precisos, era una barrera insonorizada. Cualquier sonido que se produzca dentro de la cúpula no se escapa. Hablemos, y no quiero que la señora Pince nos moleste porque estábamos haciendo demasiado ruido. ¿Todo bien? Preguntó Daphne mientras él colocaba algunos libros sobre la mesa. Solo sonidos, coincidió Kim antes de explicar. Bueno, si cruzamos cierto umbral, la protección se rompe y el sonido desaparece. Pero no creo que sea humanamente posible que dos de nosotros produzcamos los decibelios necesarios para romper la protección que conjuro. Al menos no sin magia, claro. Puedo enseñarte. En realidad, es sencillo, ofreció Kim con una dulce sonrisa en el rostro. Daphne lo miró fijamente, pero no respondió. Y Kim no se percató de la expresión en los ojos de Daphne, porque estaba mirando sus libros. «Wow, este libro tiene recetas de pociones al nivel de alumnos de quinto y sexto año», comentó Kim al reconocer el libro. Lo había consultado en su primer año en Hogwarts. Eso sí que es lectura avanzada. Yo lo he leído, así que pregúntame si tienes alguna dificultad. Probablemente piensas que no podré entenderlo sin tu ayuda, ¿verdad?, preguntó Daphne, entrecerrando ligeramente los ojos. Kim, que acababa de ofrecer su ayuda, se detuvo y miró fijamente a Daphne, confundido por sus palabras. Pero se dio cuenta de que Daphne no estaba contenta con él. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con eso? El amuleto de la cabeza de burbuja, el amuleto de sexto grado, ¿te acuerdas?, respondió Daphne con palabras directas y concisas. El chico de ojos grises pensó en las palabras clave y se tomó un momento para recordar de qué estaba hablando Daphne. El día que ustedes vinieron a mi oficina después de verme en el lago, dijo Kim. Recordaba haber insinuado que las chicas no podrían aprender el hechizo de sexto año, ya que estaban en tercero. Pero solo lo dijo para disuadirlas de entrar al lago y para cambiar de tema. Daphne no dijo nada y simplemente miró fijamente a Kim, manteniendo el contacto visual. Bueno, lamento si terminé ofendiéndote. Estuvo mal de mi parte insinuar eso, se disculpó Kim, porque, para ser honesto, cualquiera con conocimientos mágicos lo suficientemente decentes podría lanzar hechizos por encima de su nivel con concentración. Y ahora que Kim lo pensaba. Para él, a quien le gustaba demasiado la magia, eso sonaba como un insulto bastante fuerte. Pensé en lo que dijiste después de irte, y en lo que sé de ti. Estaba casi seguro de que no lo olvidarías, y pensé que me demostrarías que estaba equivocado. Kim señaló los libros que Daphne había traído y continuó. Y parece que tenía razón. Me demostraste que estaba equivocado al aprender algo más allá de lo que se enseña en clase. Poca gente estudia el material durante el curso escolar, y que hayas tomado la iniciativa de aprender más sobre magia me impresiona muchísimo. Kim sonrió ampliamente y la elogió de todo corazón, así que, Daphne Greengrass, me equivoqué, y puedes lograr todo lo que te propongas. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Daphne, me alegra que lo hayas entendido. Eso es algo bueno, sin duda, coincidió Kim. A poca distancia de la mesa de Kim y Daphne, dos personas observaban a la pareja. Ambos están sonriendo, dijo Tracey Davis, mirando a la pareja. Sí, lo son, asintió Astoria Greengrass, mirando a su hermana. Dab sonriendo en público. Eso sí que es raro. ¿De qué crees que estarán hablando?, preguntó Tracey, curiosa por saber de qué hablaban su mejor amiga y su Ravenclaw favorita. Astoria se encogió de hombros antes de preguntar, ¿a mi hermana le gusta Kim? ¿Le gusta, le gusta, le gusta? La pregunta repentina sorprendió a Tracey, pero pensó un momento antes de responder, no estoy segura. Pero, entre si le gusta o no, diría que definitivamente le gusta Kim, pero eso es obvio. En cuanto a si le gusta Kim, bueno, esa es una pregunta difícil. No me ha hablado de nada de eso. Astoria asintió, y las dos continuaron observando mientras Kim reía y Daphne aún tenía una leve sonrisa en el rostro, pero las cosas cambiaron rápidamente. Ah, ¿por qué Daphne saca su varita? ¿Ya no sonríe?, preguntó Tracey, notando el repentino cambio. Kim levanta la mano en señal de rendición, pero sigue sonriendo. ¿Qué dijo? Podría haberle contado aquella vez que Daphne se coló en la cocina por la noche para comprar helado y la pillaron, respondió Astoria. Y se quedó paralizada al instante cuando vio a Kim levantar el brazo para señalar en su dirección. Maldita sea, me vio. Intenta entretenerla, suplicó Astoria antes de salir corriendo para escapar de su furiosa hermana, que se había levantado de su silla y parecía furiosa de rabia. Fin del video.